Muy buenas noches con todos. Saludarlos desde donde nos siguen. Espero que se encuentren muy bien. Voy a proyectar ahora mi pantalla. Ok, vamos a dar con la presentación. En primer lugar, saludándolos a todos, agradeciendo que se den el tiempo para continuar aprendiendo, desarrollándose y contenta de poder estar de la mano con ustedes en este proceso, ¿no? Sobre todo en temas tan importantes a nivel nacional y global, como vienen a ser temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Agradeciendo siempre a BMC Consulting y a todo el equipo por permitirme llegar a ustedes en esta sesión. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de liderazgo y gestión de riesgos en operaciones mineras. ¿Ok? Es un tema bastante tocado, bastante interesante, sin embargo que no se evidencia mucho en la práctica dentro de la experiencia que yo he tenido en muchas empresas mineras. Y vamos a ver algunos aspectos y vamos a analizar del por qué es lo que se podría mejorar y cuáles son las implicancias que tiene. ¿Ok? Como lo comentaron ya, mi profesión inicial es Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Actualmente laboro en área de planeamiento minas, sin embargo, he tenido pues ya más de 7 años de experiencia desarrollándome como ingeniero de seguridad, especializada en temas de sistemas de gestión integrado, transporte de materiales peligrosos y servicios auxiliares mineros. Por acá tienen mi teléfono, mi contacto. De todas maneras, también siempre nos podemos contactar en LinkedIn. Pero al final de la sesión cualquier consulta va a ser atendida. De igual forma, informarles un poquito de la mecánica. Si es que en algún momento ustedes consideran que tienen alguna acotación, observación que realizar o desean pues hacer una pregunta, con toda la confianza del mundo levantan la manito y les damos el paso al chat, o de lo contrario también pues puede ser a través del micrófono, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este caso ¿qué viene a ser liderazgo en seguridad, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo? Normalmente, pues, este término está bastante tocado, ¿no? Es un término del cual se habla mucho, no solamente en el ambiente laboral, sino también en el ambiente académico, ¿no? Hablamos constantemente acerca de ser líder, líder 360, visión de líder. Hay muchos libros que se han escrito y hay mucho todavía por recorrer en la práctica, ¿no? Pero ¿qué viene a ser el liderazgo en sí y asociado a seguridad? Entonces, vamos a ver que hay distintos enfoques, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando vemos en la práctica qué viene a ser esto, lo asociamos a un valor bastante interiorizado en las personas, que tiene pues asociado la capacidad que se desarrolla para poder influir sobre otras personas, para poder lograr un cambio a nivel consciente, para poder influir también en las actitudes que las personas puedan tener. Y cuando hablamos de liderazgo en seguridad, no únicamente pues estamos hablando de un cambio superficial, sino un cambio comportamental, un cambio conductual que va a estar asociado a un cambio cultural. En ese caso, el reto viene a ser aún más difícil, porque está asociado a que las personas puedan tomar la propia decisión de cuidar de ellos, de cuidar de sus compañeros y de adoptar medidas pues que en ocasiones pueden resultar algo drásticas para la cultura que se viene desarrollando en las empresas, ¿no? Entonces, liderazgo aplicado a seguridad viene a estar relacionado, pues, como les comento, con un valor que debería ser interiorizado y que representa un desafío para las organizaciones, en el sentido que va a implicar que las personas asuman como un compromiso suyo y lo interioricen y se comprometan, pues, a desarrollar actitudes que les permitan tener conductas más seguras, que permitan también que desarrollen su trabajo de una forma más metódica y con todo ello pues que conlleve a tener resultados adecuados, ¿no? Para ellos mismos y para la organización. Entonces vemos acá una imagen donde hay personas pues, y si ustedes ven algunos de los rostros, y muchas oportunidades hay eso, ¿no? Cuando hacemos las pausas activas en temas de seguridad, cuando nosotros iniciamos una capacitación y procuramos pues que todos estén bastante enganchados, ahí vemos algunas caritas cuando sobre todo las personas que dirigimos este tipo de talleres, hay algunos pues que sí, se nota que están convencidos, que la viven, que sienten, que están recibiendo el mensaje, lo están interiorizando y están convencidos, ¿no? Del mensaje que tú estás enviando. Pero hay otras personas pues que están levantando la mano y diciendo,
¿qué hago acá? O sea, esto no tiene sentido para mí. Lo hago porque, pucha, necesito ya avanzar con mi trabajo, ¿no? Entonces, la percepción que se pueda tener acerca de las acciones que nosotros desarrollamos en seguridad puede variar de persona en persona, ¿no? Y va a representar, pues, bastantes retos el que nosotros logremos desarrollar estrategias para poder influir en distintos tipos de personas con distintos tipos de creencias, distintos tipos de conceptos ya interiorizados, para que ellos decidan por fin cuidarse, ¿no? Para que decidan por fin adoptar las medidas que nosotros tenemos establecidos en la empresa y que vaya más allá de coaccionar, de sujetar a la persona hacia una sanción, ¿no? Muchas oportunidades cuando hablo con ingenieros y esto es una bonita oportunidad de poder haberme formado en ingeniería de seguridad, donde nosotros vemos muchos aspectos de psicología de la seguridad y también de poderme formar en aspectos de operaciones, porque en operaciones tengo la oportunidad pues de ver algunos paradigmas que ya se tienen, ¿no? Muchos ingenieros de minas con los que comento me dicen, no, bueno, es que tú no vas a lograr esto y lo único que tú tienes que aplicar ahí es la regla. O sea, si no obedece, simplemente se va. Y muchas veces en minería se hace eso, ¿no? Si tú te accidentas y ha sido a causa, pues, de una inobservancia por parte de las normas de seguridad, por parte de tu persona, pues simplemente te sancionan y te retiras, ¿no? La gran mayoría de personas, diría yo, que está comprometida, entre comillas, con las normas de seguridad, pero realmente está más coaccionada, ¿no? Entonces, el liderazgo va a ser lograr influir en ellos de manera, pues, que asuman, se la crean y ejecuten acciones seguras a futuro, ¿ok? Entonces, vamos a tener ello, ¿no? ¿Qué viene a ser el liderazgo de seguridad? Y nos preguntamos también, ¿realmente existe liderazgo en seguridad? Todas las empresas mineras pues tendrán una cultura implementada, tendrán medidas que se llevan a cabo de manera consciente o será más por coacción, ¿no? Todavía nosotros en lo que es aspectos de cultura de seguridad hay mucho por avanzar. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles van a ser los principios de liderazgo en seguridad. Como ya nosotros habíamos mencionado, nuestro tema está relacionado al liderazgo y también lo que es la gestión de riesgos en seguridad. En un primer momento vamos a ver cuál es la base del sistema de seguridad que va a estar relacionado con el liderazgo y compromiso para su cumplimiento. Y posteriormente vamos a ver un poco de las herramientas de gestión de riesgos que nosotros desarrollamos en la industria minera para poder controlar aquellos aspectos que podrían conllevar a dañar la salud del trabajador o a generar pérdidas en general, ¿no? Pero la base, la estructura para que funcione todo este sistema que nosotros realizamos de control sobre los riesgos va a estar basado en el liderazgo y compromiso en seguridad, ¿no? Entonces, algunos de los principios de liderazgo en seguridad que hemos podido obtener, y esto proviene como fuente de la revista del ICEM, que es un artículo que se sacó en octubre del 2018. Les voy a comentar a qué conclusión ha llegado un equipo de investigación multidisciplinario, ¿no? Entonces, uno de los principios que se tiene en cuanto al liderazgo en seguridad es crear la visión en seguridad, ¿no? En consonancia con los valores y los principios de gestión. Entonces, esto viene desde que tengamos bien establecido dentro de la organización cuál viene a ser la política que vamos a desarrollar en cuanto a seguridad. ¿A qué queremos llegar nosotros? Entonces, va a ir desde que la gerencia tenga bien establecido cuáles son sus prioridades en temas de seguridad y cuál es el nivel de compromiso que está dispuesto a asumir. Porque normalmente, como nosotros hablemos de acuerdo a el reglamento y la ley de seguridad y salud en el trabajo y también de acuerdo al reglamento de seguridad y salud para la industria minera, tenemos pues la obligatoriedad de tener ciertas medidas que evidencien el liderazgo y que evidencien el compromiso de la alta gerencia. Sin embargo, la ejecución de estas medidas en muchas oportunidades no se da a gran cabalidad, no se desarrollan correctamente las estrategias para cumplirlo y no hay una visión, no hay a dónde queremos llegar. Es usualmente lo clásico que vamos a escuchar es llegar a 0 accidentes, ¿no? Entonces,
Y va más allá de eso, no hay objetivos que sean aterrizables, concretos, o hay algunos que simplemente se expresan en cifras, pero los que van más relacionados a la conducta de las personas, a realmente la modificación de actitudes, son más complejos de medir, porque estamos hablando de aspectos subjetivos, ¿no? Entonces, que empresas tengan interiorizadas esos sistemas de gestión basados en la conducta, en el comportamiento, realmente es complejo todavía en nuestro país, ¿no? Entonces, también va acerca de colocar la seguridad en el lugar que se va a merecer con respecto a los demás intereses de la empresa. El crear la visión de seguridad está asociada a que nosotros pues prioricemos cuáles son los aspectos que tienen mayor relevancia en el negocio. Hay empresas que efectivamente dicen la seguridad como primer valor y cuando nosotros tenemos un problema con producción, y realmente se la creen hasta los superintendentes, los gerentes, y toman las decisiones basadas en seguridad. Y yo he tenido la oportunidad pues de observar empresas donde se prioriza la producción arriesgando la seguridad y sí observar empresas también de que ya tienen bastante seguro que primero pues van a hacer las normas de seguridad y va a ser la seguridad de su gente antes que lo que es la producción. Y esto no es gratis, obviamente que estas empresas que ya están más evolucionadas y también los funcionarios que ya tienen este tipo de pensamiento, ya ha pasado por ellos por lo menos un accidente fatal, ya ha pasado por ellos alguna sanción, entonces realmente ha sido un poco reactivo. Sin embargo, se observa pues que hay un cambio a nivel organizacional. Entonces, uno de los aspectos importantes es que que se establezca cuáles son las visiones, las metas a las cuales se quieren llegar en seguridad para que nosotros sepamos qué acciones vamos a tomar para llegar a esas metas. Otro va a ser que se coloque realmente la seguridad como una prioridad y que esto esté interiorizado, no solamente en lo que es la gerencia general, sino en las gerencias adyacentes, en las gerencias que vienen a partir de forma jerárquica por debajo, adicionalmente las superintendencias, jefaturas, la supervisión de campo. Entonces, va a provenir desde el ejemplo, por supuesto, y también pues que se condiga el discurso que se da con las acciones que se toman, ¿no? También hacer un diagnóstico inicial de en qué situación estamos. Si nosotros queremos llegar a una meta, es importante que en temas de seguridad se haga un diagnóstico situacional, no únicamente en cumplimiento legal, sino también a nivel de cultura de seguridad, a nivel de comportamiento. Entonces, si es que no tenemos un diagnóstico inicial, no vamos a poder saber medir cómo estamos mejorando. Y ese es un aspecto también que se tiene que tener en cuenta. Ahora, adicional a ello, cuando nosotros queremos asociar una visión de seguridad y asociar las acciones que vamos a realizar, por supuesto, pues que tienen que haber objetivos específicos que sean medibles y que sean realistas, alcanzables. Si es que yo tengo pues un índice de frecuencia de 0.38, digamos que la cantidad de accidentes que han sucedido en años anteriores ha sido elevada, yo no voy a ponerme de frente que mi índice de frecuencia es 0.1, ¿no? Entonces, hay que ser bastante realistas, hay que tratar de ser sinceros con uno mismo a nivel organizacional para que las metas que nosotros tengamos año a año sean que se puedan cumplir, ¿no? En el tiempo. Y adicionalmente, pues, que las acciones que nosotros realicemos vayan hacia objetivos que sean medibles. Ahora, hay que crear una visión de manera colectiva, hay que involucrar a las personas interesadas, realmente a todos los actores, no únicamente de mi empresa, sino de las contratistas en el establecimiento de estos objetivos, de estas metas. Si nosotros tenemos pues como aspectos críticos temas eléctricos, vamos a convocar pues también a nuestras empresas contratistas relacionados a esos temas para establecer de la mano en conjunto algunas metas. Si es que nosotros tenemos pues accidentes de tránsito, que es muy frecuente también en cuanto a seguridad vial en mina, vamos a tener un comité de transportistas también con los cuales trabajar este tipo de temas, proponer metas y asignar también responsabilidades dentro de los comités con nuestras partes interesadas, como lo son ellos, ¿no? Entonces es construir una visión de manera colectiva y por supuesto que tenemos que involucrar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está conformado por aquellos representantes que han elegido tanto el empleador como los trabajadores mediante votación. Entonces ellos tienen que estar también bastante involucrados con los objetivos que nosotros queremos llegar, con la visión de empresa y también con las actividades que vayamos a realizar, ¿no? Entonces se forma ya ahí una comisión, digamos, se forma un equipo sólido, multidisciplinario, en la cual se van a tomar
ciertas opiniones para poder armar un plan de trabajo específico, ¿sí? También se va a definir, pues, a partir de la visión que nosotros tengamos, algunos principios de responsabilidad y también expectativas en términos de comportamiento. Como les comentaba, no únicamente a nivel de estadísticas, no únicamente a niveles técnicos, sino también a nivel conductual, que es importante que la empresa pueda desde un primer momento medir a aquellos indicadores que están relacionados con la percepción que tienen de sus trabajadores acerca de la seguridad de la empresa, y que a partir de eso se establezcan metas y se establezcan estrategias para ver cómo en el tiempo va cambiando los actos de estas personas y cómo su percepción también se va modificando, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues acá una frase, nos dice los trabajadores deben ser protagonistas activos de la formación en prevención. Entonces, por supuesto que también los trabajadores tienen que conocer esta visión, tienen que interiorizarla, ¿no? No únicamente ponerlo en un papelito, en una política, sino que día a día se evidencie cómo estamos cumpliendo como empresa con esta visión que nosotros tenemos, qué acciones estamos haciendo para llegar a ello, a cumplir nuestra visión, y también pues que se difunda cuáles son los logros que vamos teniendo en cuanto a ello a partir de nuestras evaluaciones, ¿no? Vamos a ver por acá otro principio que está relacionado con dar a la seguridad el lugar que le va a corresponder en la organización y en la dirección y gestionarla día a día, ¿no? Entonces, esto va de la mano con integrar con la seguridad en todos los niveles de la organización. Con mucha anterioridad, la seguridad está como un área que está por debajo del área de producción, que está por debajo de la gerencia, mina propiamente. En la actualidad ya viene a ser un área que se encuentra pues directamente debajo de la presidencia o directamente debajo de la gerencia general y tiene su propia gerencia, ¿no? De acuerdo a la 024 también nos indica que existe la gerencia de seguridad y salud ocupacional. En ese sentido es importante pues indicar que estas normas sean transversales y que los lineamientos que nosotros tenemos en la organización sean absolutamente para todos, ¿no? De manera que todos los niveles de la organización tengan pues la indicación de cumplir con todas las, normas de seguridad que se tienen. ¿Ok? Entonces, hay que definir también las funciones y atribuciones de cada uno, con un objetivo de eficacia colectiva y rendimiento global. Hay funciones que se deben asignar de acuerdo a los niveles jerárquicos en la organización. Nosotros tenemos pues dentro del sistema de gestión siempre un manual de funciones. Entonces, desde que uno asume un puesto dentro de la organización, ya sea un puesto a nivel de funcionario o a nivel de supervisor, jefatural, tiene que tener también asociado cuáles van a ser las responsabilidades en cuanto a seguridad. Porque de lo contrario no hay un lineamiento claro acerca de cuáles son las responsabilidades, cuáles son las necesidades que la persona debe cubrir en cuanto a temas de seguridad. Entonces hay que definir pues planes de acción específicos asociados a cada área, asociados a cada responsabilidad, para que esto pues vaya en función de la misión que nosotros tenemos. Adicional a eso, hay que asegurar los medios para que se pueda esto ejecutar, de forma que las personas que están involucradas en hacer cumplir sobre todo los estándares de seguridad tengan pues las medidas, tengan a la mano las herramientas necesarias para que esto pueda ser cumplido. Y además hay que llevar la seguridad a un primer plano en las preocupaciones cotidianas que se tiene, ¿no? Por ejemplo, desde que se hace la charla de 5 minutos, desde que se hace el planeamiento diario, hay que tener pues en cuenta los aspectos de seguridad. Y esto tiene que estar muy interiorizado, sobre todo a nivel de las personas que se encargan de realizar los diseños, realizar el planeamiento diario de las actividades en minería, ¿no? En muchas oportunidades, los que van a tener que tomar decisiones con respecto a los avances en la producción son aquellos que van a tener que también decidir qué labores vamos a ejecutar, con qué secuencia las vamos a ejecutar y también priorizar temas de seguridad con respecto a otros, ¿no? Cuando estamos en minería, en muchas oportunidades queremos aumentar la ley, queremos aumentar tonelaje, cumplir con los objetivos mensuales y sobre todo ahora en pandemia, pues que ha caído bastante la producción en algunos meses, ha habido esa prisa pues por cambiar los planes, ¿no? Entonces va a influir mucho cuál va a ser el orden
en el cual las personas que están encargadas de generar actividades, planificar el paso a paso de cómo va a ser el secuenciamiento de minado, cuáles van a ser las actividades de mantenimiento, todos los servicios asociados a que se garantice el plan mensual, el plan diario. Entonces va a estar muy relacionado con las decisiones que ellos tomen. Entonces, tanto pues las personas que se encarguen de diseñar, desde los ingenieros junior, los ingenieros senior, los supervisores, superintendentes, a todo nivel tienen que tener bien interiorizados cuál va a ser el lugar de la seguridad en el desarrollo de sus planes. Y esto es algo bastante interesante que me tocó vivir, me tocó ejecutar, porque he podido observar con agrado cómo en algunas organizaciones tienen bien interiorizado pues que los diseños que nosotros ejecutamos, si bien es cierto, algunas opciones de ellas nos van a producir mucho mayor retorno en menor tiempo de la inversión, pero no son los más seguros, no son los más adecuados. Entonces se prioriza aquellos que son más seguros, ¿no? Por ejemplo, y un ejemplo bastante sencillo, el día de hoy, no, el día de ayer me parece, me pasaron un evento donde ha sucedido pues una caída de 8 metros de una camioneta. De repente algunos de ustedes lo han podido ver, gracias a Dios que se encuentran las personas estables, se encuentran bien de salud, ha sido daños materiales y algunos también daños personales, ¿no? Entonces ahí lo que ha sucedido, de acuerdo al reporte oficial que se ha enviado por parte de esta empresa involucrada, es que en la camioneta estaba yendo personal que había realizado la voladura y se ha encontrado pues con una vía que había sido minada. Entonces, vemos por supuesto que ahí lo más probable es que esta vía, pues normalmente cuando una vía es minada tiene que ser bloqueada, ¿no? Entonces, lo más probable es que ahí se haya omitido un secuenciamiento que debería haberse realizado de otra forma, o que esas personas, que también sucede, puedan haber ido por una vía que usualmente no se empleaba, ¿no? Definitivamente que las causas raíces, yo estoy especulando, pero las causas raíces se van a determinar en el tiempo, ¿no? Con la investigación correspondiente. Sin embargo, he podido observar muchos accidentes que han sucedido porque en campo, de un momento a otro, se toman decisiones de manera arbitraria y a nivel de supervisión para salvar el día, para cumplir con la cuota de producción, para cumplir con la ley, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, y me refería a que las preocupaciones que nosotros tengamos en cuanto a la seguridad sean llevadas a un primer plano, ¿no? Si bien es cierto, hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con aspectos de producción que en toda industria se da, si es que no se tiene bien interiorizada en las personas que cada decisión que tomen va a estar relacionada en primer lugar con garantizar la seguridad de las personas, de los procesos, etcétera, entonces muy probablemente pues los accidentes vayan a continuar ocurriendo, ¿no? Dar a la seguridad el lugar que corresponde en las empresas, y eso por supuesto va a venir desde arriba, ¿no? Ahora también hacer que la visión de seguridad se comparta, ¿no? Hay que influir, hay que convencer, hay que fomentar la transmisión de la información a las instancias superiores. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos, por supuesto, de influir, hablamos de inspirar, hablamos de tener la capacidad de que las personas cambien su conducta en base al ejemplo que uno puede dar, o en base a cómo nosotros transmitimos la información hacia ellos o logramos convencerlos, ¿no? Entonces hay que recordar, pues, para lograr este objetivo, hay que recordar regularmente cuáles son los objetivos, las expectativas del comportamiento. A mí me pasó cuando estaba en una convención, éramos 40 miembros del equipo de seguridad y salud del trabajo de una empresa. Entonces yo me encargaba en aquel tiempo de ver los indicadores. No, por supuesto, pues que si yo le pregunto a un trabajador, muy probablemente cuál es nuestro objetivo en cuanto a seguridad, dime 3 objetivos que nosotros tengamos que sean medibles, seguibles, que se les pueda dar seguimiento en el tiempo. Dime cuáles son. Probablemente un trabajador me diga uno, ¿no? Pero yo le pregunté eso a más de 30 responsables de seguridad y salud en operaciones de petróleo, que son riesgos críticos también, ¿no? Entonces, creo que 2 me supieron decir realmente cuáles eran los objetivos de la empresa en temas de seguridad, porque se encargaban del día a día, porque se encargaban de ver el campo, ¿no? Se encargaban del día a día de vamos a llenar el IPRC, vamos a llenar el ATS, vamos a ver los permisos de trabajo y garantizar pues que no hayan accidentes en el día a día.
pero cuando le preguntamos ya desde las raíces cuáles eran nuestros objetivos, qué acciones estamos nosotros realizando para prevenir, entonces sí, te nombraban lo que ellos hacían día a día, pero sin embargo no sabían enlazar cuáles eran las acciones que día a día realizaban y hacia qué objetivos nos llevaban, a qué contribuían, cómo ellos estaban aportando a lograr esos objetivos que nosotros teníamos como organización, o lo que en muchos lugares se llaman los KPIs, ¿no? Entonces hay que recordar regularmente cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para las áreas y también cuáles son las expectativas de comportamiento. ¿Qué es lo que se espera lograr? Si es que nosotros hemos establecido indicadores a nivel conductual, a nivel comportamental en la empresa, también es importante pues recordarlo a niveles de supervisión y a niveles de trabajadores, ¿no? Las charlas de 5 minutos, capacitaciones, entre otras estrategias que tenemos, para que ellos puedan saber qué se espera de ellos, ¿no? Y cómo es que actualmente se están desenvolviendo. También siempre hay que renovar los mensajes que vayamos nosotros a destinar a reforzar la vigilancia, la motivación y también la implicación. Y esto usualmente ya se vuelve aún más desafiante, pues porque las industrias mineras tenemos ya bastante experiencia trabajando con temas relacionados a influir en las personas, a tratar que ellos puedan interiorizar temas y siempre se ataca a temas muy usuales, ¿no? Como temas de la familia, temas de campañas donde salen la familia pues incentivando a las personas a adoptar conductas seguras, a evitar el riesgo. Entonces, si bien es cierto, esta estrategia puede ser de ayuda cuando una persona la ve por primera vez, pero ya verla una segunda, una tercera vez, o que todos los años se hagan las mismas estrategias, los mismos mensajes, las mismas campañas, entonces pierde el impacto, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa recuerdo que ponían pues en el portón para salir de la empresa, era de transporte de explosivos, la empresa ponían, tu familia te espera en casa, recuérdalo. Entonces puede ser que en una oportunidad pues que uno lo ve la primera vez, o sea, como que te queda, ¿no? Te queda en la mente y uno se queda ahí enganchado, mi familia me está esperando, vamos a hacerlo bien, pero lo ves una segunda vez, una tercera vez, lo ves desde el año 2016 hasta el año 2020, la misma frase, entonces créeme que eso ya no va a tener el impacto. Es ahí donde existe un gran desafío, pues, por estar constantemente motivando, por estar renovando los mensajes, las estrategias, sobre todo ahora en esta era digitalizada, hay muchas otras herramientas que se van integrando, ¿no? Y es un gran desafío, incluso en la seguridad hablamos mucho también que existe el marketing para poder vender aquel mensaje y la comunicación, cómo vamos a llegar a transmitir aquello que queremos, ¿no? Entonces, hay que comunicar también con claridad, es una estrategia también para el liderazgo en seguridad y pertinencia. Hay que tratar de utilizar un lenguaje accesible, adaptado, asegurarnos que se comprenda y también aligerar la cantidad de información. Usualmente, pues, nosotros procuramos que las personas puedan entender un mensaje de manera rápida, que les llegue, que puedan interiorizarlo, ¿no? Si es que nosotros usamos un lenguaje complejo con personas que están acostumbradas a usar un lenguaje sencillo, entonces tengan por seguro que no vamos a poder llegar a impactar en ellos, ¿no? A que ellos se la crean, que ellos entiendan qué le queremos transmitir. De igual forma tiene que ser muy oportuno y hay que tener mucha consideración de con qué tipo de trabajadores nosotros estamos laborando. No es lo mismo que yo vaya a una faena minera subterránea y comience pues a conversar con los trabajadores, a que yo me vaya a conversar de repente con los operadores de maquinaria pesada que son de un open pit, de una gran minería, que son personas que tienen años de preparación, ya tienen formación técnica. Entonces, el mensaje que yo le voy a transmitir en sí, el fondo es el mismo, pero la forma va a ser distinta, cómo yo le voy a comunicar, cómo yo le voy a explicar, porque su día a día, sus expectativas, realmente sus conductas son distintas. Entonces hay que ser bastante pertinentes en el lenguaje que nosotros empleamos, en cómo nosotros transmitimos la idea, ¿correcto? Y también siempre procurando pues el respeto y cumplir digamos, las expectativas que se tienen por parte de ellos, ¿no? Hay que instaurar también un clima de confianza. Si es que nosotros queremos pues que la visión se comparta, se pueda influir y convencer, hay que tratar de generar un clima que sea de real, de genuina confianza,
porque los trabajadores sienten, muchos de ellos sienten y algunos piensan que no, cuando un supervisor viene y les quiere transmitir un mensaje de una manera pues seca, o sea, se siente, por ejemplo, yo traigo acá un supervisor que ha estado implicado en un accidente peligroso, pues, y dice, a ver, vamos a leer, vamos a ver un incidente peligroso, vamos a leer este incidente peligroso donde el trabajador tal, casi se cae, pero felizmente no sucedió, y bueno, pues la seguridad es muy importante y a cumplirla todos los días. Entonces, es ahí pues cuando uno no va a recibir ese mensaje con ese ánimo, con ese ímpetu tan limitado, no va a poder pues acceder a esa comunicación, al meollo del asunto al cual que se quiere llegar, ¿no? Entonces los trabajadores tienen la capacidad de percibir cuando realmente tú te la crees como supervisor. Hay otras oportunidades en las cuales simplemente los supervisores saben que lo van a hacer por alcanzar sus metas, porque ellos mismos no se la creen. Y yo he conversado mucho con ingenieros y me dicen, mira, la verdad, para mí la seguridad simplemente es que me cumplan a las metas, o sea, si es que te accidentas, simple, te vas, te retiras. O sea, no hay pues una preocupación real, ¿no? Si el ingeniero va y le dice, ¿saben qué? Ustedes son importantes porque cada uno tiene una familia en casa que los espera. Entonces, se percibe muy claramente pues que el lenguaje que tú estás usando o que el mensaje que tú estás transmitiendo, ni el mismo supervisor se la cree. Realmente tú lo ves a los ojos y no te transmite nada, sientes que no le importas realmente, ¿no? Entonces ahí te llega altamente, por ser muy poco delicada al hablar. Mis disculpas por eso, pero es bastante real en la práctica. Entonces hay que ser lo más genuinos posibles. Por eso que en seguridad las personas que van a estar de primera mano con los trabajadores, tenemos que procurar que sean personas pues que realmente sean empáticas, por supuesto que también tengan los parámetros operacionales bastante interiorizados para que los hagan cumplir, que tengan la capacidad y el carácter de hacerlos cumplir, pero que no pierdan el lado humano y que tengan la capacidad de transmitir, de convencer, de inspirar todo este liderazgo del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, ser lo más genuinos posibles e instaurar el clima de confianza para con los trabajadores, privilegiar la transparencia en la información, porque tú le mientas a los trabajadores en alguna de las acciones que tú vas a ejecutar o le mientes en, digamos, ¿no? Hicimos un análisis de accidente y hemos determinado que el trabajador tuvo la responsabilidad porque él ejecutó un mal movimiento y pues fue su responsabilidad e incluso lo hemos amonestado. Cuando en el fondo todos saben que la actividad que hizo él era peligrosa, que las herramientas que tienen no son las adecuadas y que el accidente no ha sucedido necesariamente al 100% por una responsabilidad del trabajador. Entonces, la falta de transparencia en seguridad hace que perdamos la credibilidad y hace que el mensaje que nosotros querramos transmitir y todas las herramientas de gestión que a futuro querramos implementar realmente no funcionen. Y es por eso uno de los elementos, la transparencia que nosotros debemos tener al comunicar. Si bien es cierto, no vamos a poder ser 100% pues libres de informar todo, no le voy a informar al 100% aspectos que quizás sean sensibles para la organización, pero tampoco mentir, tampoco sesgar la información, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Y prestar atención también a cuáles son las dificultades en la puesta en práctica, prestar atención a los conflictos con los objetivos, prestar atención a las necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, y en seguridad pasa muchísimo, estás en una labor donde quizá el nivel de ventilación sea escaso o está el nivel de ruido muy elevado, entonces tú como supervisor dices, sí, lo voy a hablar, lo voy a conversar, vamos a ver, pasa una semana, sí, ya lo he hablado, vamos a ver, se va a solucionar. Y pasa una semana y pasa otra semana y eso sigue ahí. Entonces, los trabajadores a futuro van a encontrar pues otras dificultades, van a encontrar otras condiciones inseguras y no lo van a notificar porque van a decir, pero acá no hacen nada, no solucionan. Mira, ese ventilador que tenemos ahí está chillando durante ya más de 2 meses y no hacen nada, no le aplican pues algún control, sigue así, ni siquiera lo han venido a revisar, entonces ¿yo para qué voy a notificar esto? Entonces, he ahí, ¿no? Si es que nosotros no comunicamos cómo van las cosas, no damos seguimiento a sus iniciativas que ellos tienen, a sus consultas, a sus pedidos, entonces, por supuesto, pues que la conducta segura se va a ver disminuida en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso.
hacer que surjan buenas prácticas, estimular y acompañar estas iniciativas. En muchas oportunidades existen en la industria minera, pues los premios dentro de las organizaciones a las buenas iniciativas, a las innovaciones en seguridad, y eso es importante, ¿no? Que dentro de las áreas se aseguren los supervisores de que al menos por área exista un proyecto en cuanto a seguridad e involucrar a todos los trabajadores en este proyecto. Entonces, de por sí, aspectos no seguros en todas las áreas existen. Entonces, la tarea ahí es involucrar a los trabajadores a desarrollar alguna solución para ello y a proponerlo. Y por supuesto, pues que se reconozca a todas y en especial a aquellas que hayan sido sobresalientes, pero que exista un reconocimiento para las conductas seguras, ¿no? Y bueno, siempre recordar pues que la seguridad va en todas las instancias. Entonces, todos estos lineamientos que nosotros vamos dando están relacionados pues con el desempeño y con el compromiso de todas las instancias en la organización. Así como también tenemos lo siguiente, ¿no? Ser creíble, operar con ejemplo y coherencia. Entonces acá le decía por Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Entonces realmente en seguridad va a estar muy relacionada las conductas que nosotros querramos promover e implementar con la percepción que se tenga desde los niveles, digamos, desde los niveles operacionales hasta los niveles ejecutivos, ¿no? Acerca de que si realmente se está cumpliendo. Entonces hay que garantizar, pues, una competencia suficiente de todas las personas involucradas para que se permita que se interioricen estas normas. También ser competentes, equitativos e íntegros a la hora de juzgar la seguridad es bastante importante. Incluso el día de hoy yo escuchaba, ¿no? Que se iba a decidir sobre qué acción se iba a tomar con una persona que se había accidentado y esa persona tenía un rango elevado dentro de la organización, digámoslo así. Entonces decían, no, pero no puedes tú colocarle esa sanción o esa amonestación, es una persona que tiene un rango gerencial. O sea, lo escuché por casualidad, pero me causó bastante sorpresa, ¿no? Una mala sorpresa, de decir, no, es que es gerente, tú no le puedes sancionar así porque es gerente. Decían, sí, pero mira que el incumplimiento que ha tenido es una de las reglas importantes de nuestra corporación, ya, pero lo que pasa es que es un gerente, ¿no? No es una persona que sea de otro rango. Entonces, he ahí, pues, ¿no? Si es que nosotros no tenemos una coherencia entre lo que decimos, no hay un trato equitativo, no hay integridad por parte, pues, del área de seguridad y en general de la organización. Entonces, ¿de qué hablamos? Los trabajadores saben. A mí me pasaba mucho en una empresa en la cual yo en mis inicios laboraba y esta empresa, pues, hacían medición del contenido de alcohol, alcoholimetría en el aliento. Entonces, una vez, pues, el subgerente resultó con alcoholimetría positivo y no se le amonestó. Incluso yo estaba en el área de seguridad, me dijeron, no, él no se le va a amonestar porque es subgerente. Entonces, si no hay una coherencia, si es que no tratamos a todos por igual, no hay un ejemplo, nadie en la organización se la va a creer y todos en la organización pues van a cumplir únicamente porque saben que a ellos, si yo como obrero o yo como practicante, yo como asistente, yo sé que si yo meto la pata así, a mí me van a votar en una. Él porque es gerente no lo votan, pero ¿tú crees que a él le importa? No, simplemente lo puede hacer porque no lo van a sacar, ¿me entiendes? Entonces ese malestar, esa incomodidad es bastante notoria y es una gran dificultad para el sistema de gestión de seguridad. Entonces, asegurarnos pues que las normas se cumplan a todo nivel. Si es que una persona, ya sea del rango gerencial, jefatural, comete alguna infracción en contra de los valores que nosotros tenemos, normas que hemos desarrollado, que sea pues sancionado de igual forma y por supuesto no únicamente yéndonos a la sanción, sino ir a ver las causas raíces, pero que dentro pues de las acciones que se tomen, sean acciones que usualmente se toman con cualquier trabajador que tenga ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces hay que ser ejemplar también en el respeto de las exigencias de seguridad y de sus compromisos, e incluso en situaciones de crisis, y demostrar diariamente la importancia y el cuidado que se va a conceder a la seguridad en las condiciones de trabajo a través de escuchar, a través de la actitud, las decisiones que se va tomando y la capacidad de reacción, ¿no? Adicionalmente hay que garantizar que nos podamos implicar en los planes de acción de seguridad que se desarrollan y velar por su carácter, pues,
ejecutor en cuanto hacia las causas raíces, ¿no? Hay muchas oportunidades que también no existe una coherencia necesaria entre la investigación del accidente y realmente lo que ha sucedido. Muchas oportunidades cuando nosotros como área de seguridad investigamos el accidente, pues dependiendo a quién se lo demos, ocultamos algunas cosas, y lo he visto muchísimo. Cuando participaba en comités de transportes de explosivos, en realidad de transporte de materiales peligrosos, entonces lo que se mostraba era siempre juzgar al trabajador. La causa raíz del accidente ha sido actitud inadecuada del trabajador, siempre ha sido acto subestándar. Entonces no se llegaba al meollo del asunto, no se podía ser creíble porque realmente cualquiera se daba cuenta pues que la empresa todavía le faltaba estándares, por ende le faltaba ejecutar las responsabilidades que tenían de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante, que desde la gerencia general exista una coherencia y exista el ejemplo en cuanto a los actos de seguridad. Si yo veo que el gerente general está pasando sin casco y a todos nosotros nos obliga a usar casco, entonces olvídate, las personas van a sentir que no tiene sentido. Si en cambio vemos que el gerente general con orgullo porta todo su equipo de protección y se encarga pues de hacer la supervisión, va de un lado a otro y encima los corrige a otras personas, dice, oye, usa tu casco, usa tus lentes, es bueno por esto, por el otro, y se nota que se la cree y no lo está haciendo por una obligatoriedad, entonces es otra cosa, ¿no? El ímpetu que a ti te proporciona para que puedas desarrollar eso. Vamos a ver también el fomentar el espíritu de equipo y la cooperación transversal, ¿no? Entonces, fomentar que todas las personas se involucren con la seguridad, no únicamente de manera individual, sino también acerca de la seguridad sobre sus compañeros, llegar a ese nivel de cultura en cuanto a seguridad. Entonces, desarrollar intercambios en cuanto a los grupos, resolver problemas de seguridad y compartir las buenas prácticas. Hay sesiones que se organizan, hay campañas que se organizan para que cada área pueda compartir cuáles son las buenas prácticas que ha implementado. E incluso hay concursos, a veces pues cuando tenemos 28 de abril, el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hay áreas que se organizan para ver cuál ha sido su trabajo seguro del año, o también se hace incluso muchísimas campañas en cuanto a lo que viene a ser teatro, improvisación, en cuanto a desarrollar pues un poco de las habilidades blandas de los trabajadores relacionado con cuáles han sido las medidas de seguridad que han tomado o desarrollado a influir, ¿no? Hacia otros en cuanto a seguridad. Es una manera de generar integración también. También garantizar medios de coordinación que permitan la visión global de los riesgos, en especial en las interfaces y una articulación de contribuciones de cada uno. Entonces, el que nosotros tengamos medios para coordinar cuál es la visión global de los riesgos, medios también para que nosotros podamos exhibir hacia los trabajadores y que entre ellos tengan la capacidad de comunicarse y entre ellos también y hacia nosotros tener la capacidad de comunicarnos cuáles han sido los aspectos que consideran que deben mejorarse. Eso también es un medio que nos ayuda con la cooperación hacia todo nivel, ¿no? También hay que favorecer que se puedan compartir herramientas, métodos. En una empresa recuerdo que habían ejecutado o habían desarrollado ellos una herramienta que podía ser de ayuda hacia otras áreas. Entonces el área encargada primero se premió pues al equipo que había hecho este diseño, se encargó de difundirlo hacia otras áreas, ¿no? Hacia otros comités de gestión de riesgo de las diferentes áreas de la planta. Entonces eso también es interesante, poder involucrar equipos de trabajo en temas de seguridad y que ellos puedan difundir desde su cancha, desde cómo ellos lo han hecho hacia toda la empresa, a todos los trabajadores. También acercar pues a los responsables de seguridad y a los operativos sobre el terreno. Entonces que las personas que estén encargadas de la gestión de seguridad también estén en el campo. Eventualmente no todos van a poder hacerlo, pero sí de forma periódica probablemente, ¿no? Para que puedan pues observar desde cerca cuáles son las necesidades de los trabajadores. Por eso es que muchas veces dentro de los sistemas de gestión también se pide las visitas gerenciales de manera obligatoria que tienen que cumplir los jefes, los gerentes, para poder entrar en confianza, en cooperación con todos los trabajadores y para poder observar de cerca, ¿no? Realmente cuál es la situación que se viene viviendo, ¿no? Cruzar objetivos también, ¿no? Responsabilizar a los equipos de resultados de sus compañeros. Hay ocasiones en las cuales por áreas se va responsabilizando en cuanto a estadísticas, ¿no? Claro que concientizando de una manera adecuada, sin llevar, porque es un arma de doble filo, ¿no? Hay oportunidades en las cuales decimos al área que tenga menor índice de frecuencia en accidentes va a tener pues un reconocimiento.
Entonces hay dos cosas, cuando todos se animan y dicen, miren, vamos a hacerlo bien, estamos en 0 accidentes, vamos a seguir así. Es un nivel de cultura al cual queremos llegar. El otro nivel de cultura, la otra cara de la moneda es uno se accidenta y los compañeros en lugar pues de dar el ánimo, bueno, se accidentó, esperemos que esté bien, vamos a darle un soporte, ¿no? Al compañero, pucha, este pata ya se accidentó, ya nos malogró, ya no vamos a tener el bono, ya no vamos a tener este reconocimiento, sobre todo cuando se trabaja con dinero, con algunos tipos de bonos que son un tanto anhelados por los trabajadores. Entonces ahí podemos tener ese tipo de resultados, así que siempre teniendo mucho cuidado con la estrategia que implementamos, ¿no? Entonces asegurarnos también que las prácticas tradicionales de los grupos no se opongan a la transparencia y al progreso colectivo, porque hay ocasiones en las cuales las prácticas de grupo ocasionan que entre ellos se tapen cosas para promover la conducta segura, entre comillas, o sea, entre el equipo. Una mala práctica es que no comunicamos al supervisor un acto inseguro que hizo el otro, no comunicamos pues una condición insegura que se generó por parte de uno de los trabajadores. Entonces eso también es una mala práctica. Si bien es cierto, queremos generar un espíritu de equipo, el espíritu de equipo que generemos tiene que ir en lineamiento con los objetivos que nosotros deseamos, anhelamos en la organización, ¿no? Y por supuesto, esto va a estar muy relacionado con las estrategias que estemos desarrollando desde la gerencia y que vayan en escala, ¿no? Hacia abajo. También es importante, pues, dentro de los principios del liderazgo en seguridad, el estar presente sobre el terreno para observar, escuchar, comunicar eficazmente, ¿no? El organizar visitas al terreno, formar a los participantes, definir, pues, cuáles son las referencias en cuanto a seguridad es importante. También de manera regular organizar encuentros de diferentes supervisores de diferentes áreas para que ellos puedan también visitar de manera inopinada a otras áreas y que puedan también transmitirle, ¿no? Cuáles son las expectativas que se tienen o que puedan también apreciar cómo influyen las medidas que ellos toman sobre otras actividades colaterales que están enlazadas con la actividad core de esta jefatura, ¿no? A la cual ellos pertenecen. También, por supuesto, el vincular a las empresas que son contratistas con los objetivos que nosotros tenemos, desde no únicamente pues a nivel de cifras, sino también en campo, la supervisión que ellos tengan, porque nosotros sabemos que minería pues tenemos muchas empresas contratistas que también tienen su propia supervisión y tienen su nivel de cultura de seguridad. Entonces hay ahí el reto de poder integrar nuestra cultura y poder generar que lo interioricen, ¿no? Al menos las personas de las empresas contratistas que se encuentran laborando bajo nuestras instalaciones. Obviamente en un primer momento en terreno van a tener pues la obligatoriedad del cumplimiento y va a ser más por coacción, ¿no? Sin embargo, en el tiempo se espera que también lleguen a un nivel de involucrarse realmente con las medidas que nosotros estamos tomando. Entonces también siempre reforzar aquello que va bien sobre terreno en el día a día, ¿no? Vemos una conducta segura, vemos alguna actividad adecuada que se haya realizado, entonces reforzar en las reuniones que se tienen sobre la importancia que se tuvo en esa conducta segura, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay un equipo que va a transitar cerca de una línea eléctrica que pasa mucho pues en minería. Vemos que uno de los trabajadores alerta de ello y dice, vamos a parar el trabajo, vamos a hacer un badem, vamos a garantizar que este equipo transite de una manera segura. Entonces hay dos actitudes que se pueden tomar en campo, ¿no? Que el supervisor avale ello y lo felicite porque está tomando una precaución, o que el supervisor diga, no, ¿sabes qué? Me estás parando la actividad, que alguna vez me pasó, que yo en el área de minería ya, un ingeniero de minas, por parar una labor que era bastante riesgosa, me recibí mi café, digámoslo así, pero yo sabía que hacía lo correcto, ¿no? Es ahí lo que no queremos, sino lo que se quiere es impulsar esa conducta segura y por supuesto, pues en el día a día, en terreno, garantizar que esto también se dé. Entonces, subrayar aquello bueno que se está haciendo, ¿no? También detectar las dificultades en la práctica para poder algunas consignas y buscar soluciones siempre con los actores. Informar también acerca de las observaciones en terreno, ¿no? Si es que nosotros vamos a hacer una observación inopinada, que sucede mucho en seguridad, también informar al final de ella qué es lo que hemos visto, qué cosas buenas hemos obtenido de ello y qué cosas hay por mejorar, ¿no? Detener también estas prácticas que se usan al observar del tomar fotos. En algunas empresas, pues, se toman fotos a las conductas y luego de tomar fotos
se va y se publica un periódico mural o se va y se comunica mediante correo. Si bien es cierto, en alguna oportunidad algún registro fotográfico va a ser un soporte para nosotros para demostrar alguna condición insegura o algún acto que pueda haber generado un daño o que se quiera utilizar pues como, digamos, de manera para contextualizar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el problema? No debería ser la costumbre de ir y tomar fotos y acusar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, con los estilos de liderazgo que se sigue, con los estilos de, digamos, los procedimientos que se tienen para atacar este tipo de conductas y de situaciones que existen en campo en el día a día, ¿no? Y hay que reunirse también siempre con las víctimas de los accidentes, con las personas involucradas en incidentes, en accidentes, y también pues abordarlos de una manera adecuada, ¿no? Entonces esto lo digo porque normalmente cuando sucede un evento no favorable, una persona ha dañado un equipo, ya hizo algún daño a la propiedad o él mismo ha tenido un accidente, entonces desde cómo tú abordas a la persona va a estar bastante relacionado, ¿no? Es diferente de decirle, oye, ¿estás bien? ¿Está todo ok? A decirle, oye, ya, qué bueno que has salido bien, pero mira, ya la fregaste, ¿verdad? Mira que nos vas a detener la producción al menos unas 2 horas, ya van a venir a decirnos aves. Entonces, la forma en cómo los supervisores involucren a los implicados en los eventos no deseados también va a ser bastante importante para que nosotros logremos transmitir los mensajes que queremos en cuanto a seguridad, ¿no? Ahora también tenemos pues un principio que va a ser el último de los que estamos mencionando de acuerdo a esta bibliografía que les he comentado. Está relacionado con reconocer las buenas prácticas y aplicar las sanciones justas, ¿no? Entonces, por supuesto que reforzar una conducta positiva va a influir en que esta conducta pueda incrementarse en el tiempo, ¿no? Puede incrementarse en frecuencia. Y va a depender también del tipo de reconocimiento que se realice, con qué frecuencia se realice, ¿no? Hay en oportunidades, pues, que nosotros realizamos un tipo de reconocimiento que se vuelve muy usual en el tiempo, se vuelve monótono y pierde su atractivo y por ende, pues, también pierde la motivación un poco por lograr alcanzar objetivos por parte de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces es importante y generalmente cuando nosotros hablamos de estilos de reconocimiento es toda una clase, ¿no? Desde cómo nosotros reconocemos, atendiendo a qué tipos de necesidades que tienen las personas que van a ser distintas, también qué estilos de reconocimiento tenemos en cuanto a en qué especies reconocemos, por decirlo así, ¿no? Si se usa dinero, si se van a usar experiencias para reconocerlo, si se va a usar algunas palabras o va a ser algo tangible, intangible. Entonces es realmente toda una decisión, es toda una estrategia lo que viene a ser el reconocimiento de las buenas prácticas en seguridad, ¿no? Entonces, hay que valorar este tipo de acciones, hay que elegir momentos clave también para recompensar y sensibilizar al mayor número de actores posibles. Entonces, muy probablemente cuando una persona acabe de ejecutar una conducta segura o acabe de dar una intervención, se puede hacer un pare, así como hacemos un pare cuando las conductas de seguridad no son las adecuadas, podemos hacer un pare cuando las conductas de seguridad han sido adecuadas y decir, miren, por ejemplo, ¿no? Acá Juan ha tomado la decisión, vamos a poner un pare para observar eso. Juan ha tomado la decisión de realizar la perforación de esta forma. Si lo hubiera hecho desde esta otra forma, hubiese ejecutado este otro acto que también podría haberlo hecho, muy probablemente se hubiera generado lo siguiente, ¿no? Cuando hubo un casi accidente también, o sea, la forma de retroalimentar acerca de cuáles fueron las conductas que han llevado a evitar algún daño, las conductas que están promoviendo pues que la actividad sea más segura, que la producción sea más segura, es importante saber reconocerlas y hacerlo de manera oportuna, ¿no? Porque también si nosotros esperamos a la charla diaria, de repente el siguiente día para reconocer algo, se enfría, ¿no? Se enfría. Pongamos que ahora todos nos sorprendemos porque alguien ejecutó una labor que es bastante, digamos, destacable en temas de seguridad. En ese momento como que todos estamos con la idea, pero si yo espero pues después de 2, 3 días tocarlo en la charla diaria, entonces ya no es oportuno, ¿no? Ya se pierde ese atractivo que tiene. Entonces hay que elegir los momentos claves para reconocer, así como para sancionar, ¿no? También para
tener alguna conversación con el trabajador, como siempre se dice, ¿no? Reconozcamos en público, y aquellas sanciones que vamos a tener, pues se puede tener en privado, ¿no? Va a depender. Y también las lecciones aprendidas, saber cómo transmitirlas, ¿no? Entonces, también saber celebrar los éxitos colectivamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos equipos que han recibido pues algún tipo de reconocimiento, saber cómo hacer que todos se involucren en ese reconocimiento, todo el equipo de trabajo, y asimismo pues que las personas que no pertenecen a ese equipo sino a otros también reciban algún tipo de motivación por haber participado. De igual forma, ¿no? Seleccionar también a aquellas contratistas que son las más seguras, que han tenido los mejores desempeños, también genera mucho orgullo, particularmente en lo que es la industria minera. Cuando uno es contratista minero, se esfuerza muchísimo por hacer las actividades bien, porque el rubro minero, querramos o no, es un rubro bastante ansiado por atender, ¿no? Por ejemplo, no se imaginan la cantidad de empresas transportistas que hay queriendo ingresar a ser proveedores de algunas minas. Entonces, de momento, pues, que se celebra cuáles son aquellas empresas proveedoras que han tenido mejor desempeño, entonces se genera bastante orgullo y se genera un tipo de reconocimiento que va a impulsar desde los gestores hasta los trabajadores a seguir desarrollando conductas seguras, ¿no? Ahora también discutir en frío los comportamientos que sean inaceptables y las normas sancionadoras, ¿no? Eventualmente graduales y los que ellos se derivan, ¿no? Tratar de discutir en frío a qué nos lleva, a qué lo relacionamos, ¿no? Si una persona vemos que está cometiendo un acto inseguro, parar la actividad, hacerle una retroalimentación adecuada y después pues se podrá tener una conversación más profunda con la persona, realizar una concientización acerca de ello y ver cuáles son las sanciones, ¿no? Sin embargo, pues ir a campo inmediatamente y decir, ¿sabes qué? La acabas de fregar, estás amonestado, tienes 3 días fuera de campo sin remuneración, no te quiero ver acá. Chao. Y yo he tenido muchos jefes así. Hasta el día de hoy converso con muchos superintendentes que entre nosotros los fastidiamos y ya con la confianza le decimos que son de la guardia antigua, que son así. O sea, que son de esa forma, ¿no? Si se me va a accidentar, yo te prefiero en tu casa antes que acá, así que chao. O sea, son totalmente radicales, que tienen la capacidad de decirle a una persona que acaba de cometer un acto inseguro o que se acaba de accidentar incluso de una manera muy fría, digámoslo así, que no lo quiere ver más en ese momento. Entonces hay que tener bastante cuidado con la forma en que nosotros nos dirigimos a las personas, ¿no? Si bien es cierto, las personas entendemos de manera distinta y hay algunos que entienden o se ha evidenciado que algunas personas, algunas muchas, entienden recién o aplican recién las medidas cuando uno pues les conversa de una manera coloquial o digamos de una manera poco amable. Entonces, no vamos a promover eso dentro de la organización, ¿no? La falta de respeto, vamos a promover algunas actitudes que puedan generar algún desmedro de, digamos, de la dignidad de la persona, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, sobre todo en minería, ¿no? Porque en minería, cuando siempre estamos en campo, pues dicen, pucha, esta persona, si tú no le metes látigo, y le voy a decir así porque los que hemos trabajado en industria minera sabemos cómo es, que puede resultar duro, pero muchas veces se habla así, si no le metes látigo no va a avanzar, así que simplemente hazlo. Ellos se entienden así, y no es así, pues, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con la forma, los estilos para aplicar las sanciones, ¿ok? Hay que analizar también muy cuidadosamente el entorno étnico, organizacional, responsables, para que tú comuniques alguna sanción, sobre todo, vayas a comunicar alguna no conformidad que tú tengas con la actitud que están teniendo las personas. Tienes que tener mucho cuidado con cuál es la cultura de esa persona o de ese grupo también, ¿no? Hay oportunidades en las cuales tú laboras pues con trabajadores, digamos, que son recios, que ya conocen, que te dicen el ajo y las cebollas, y así es como ellos se manejan, pero te vas de repente a otra labor minera donde estás con personas que tienen 20 años en minería, 30 años en minería y tienen pues una cultura, digamos, más andina, son bastante respetuosos entre ellos. Entonces que venga alguien y de buenas a primeras suelte un ajo, suelte una cebolla, entonces es como que, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás faltando el respeto si yo no te he faltado el respeto, ¿no? Y automáticamente el supervisor de seguridad o el supervisor de producción pierde el respeto ante ellos, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con cómo nosotros nos comunicamos con los trabajadores, ¿no? Desde que se inicia incluso
en las etapas de formación, las etapas formativas, incluso hasta cuando somos supervisores ya tengamos algunos otros rangos, ¿no? Y también utilizar las sanciones con total transparencia con respecto a las reglas que sean inviolables y comportamientos inaceptables, no inventarnos también reglas, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es por eso que tenemos algunas reglas de vida incluso que se tienen y algunas sanciones asociadas, que de por sí todos los trabajadores deben tener el conocimiento de ello y deben tener acceso a esa información, ¿no? Entonces hay que aplicar las sanciones de una manera transparente, ¿no? De forma que no sean exacerbadas, que sean adecuadas también a la proporción del evento, a la proporción de la acción que ha cometido el trabajador. Entonces esa es una forma también de que se genera el respeto en la organización por la seguridad, ¿no? Propiamente por cómo se viene haciendo seguridad en la organización. Entonces, a través de estos 7 principios que hemos hablado, haciendo un repaso, desde crear una visión de seguridad, vaya de acuerdo a los valores de la organización, dar la seguridad el lugar que corresponde a la organización, hacer que la visión de la seguridad se comparta, influir, convencer, fomentar la transmisión de información en instancias superiores, ser creíbles, dar el ejemplo y coherencia, fomentar el espíritu de equipo y la cooperación, estar presentes también sobre el terreno y reconocer las buenas prácticas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la bibliografía que yo les comento, considero que reúne de una manera bastante integral principios que son básicos para que una organización pueda tener éxito, pueda sobrellevar aspectos dificultosos en temas de seguridad, ¿no? Entonces, habiendo ya tenido una primera parte acerca de lo que viene a ser la base para que se ejecute la gestión de riesgos, que viene a ser el liderazgo, no sé si por acá, por parte de los organizadores, queremos dejar un mensaje. Me parece que íbamos a brindar un mensaje a la audiencia. Sí, ingeniera, gracias por el pase. Bien, buenas noches con todos. Comentarles los programas que tenemos para este mes de diciembre. Contamos con 2 programas. El programa de especialización Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que ya se han venido dictando en el transcurso de estas semanas. Hoy se está dictando el módulo 4. Mañana continuaremos con el módulo 5, que sería notificación, investigación y reporte de incidentes peligrosos y accidentes laborales. Y el 18 estaríamos culminando con el módulo 6, titulado Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad en Minería. El segundo programa con el que contamos para este mes es el programa de especialización de seguridad en la construcción. También ya se han dictado los primeros 4 módulos. El 19 se estará dictando el 5º módulo, que es Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Construcción Civil, y culminaremos con el módulo 6, el 20 de este mes, que es el análisis del protocolo sanitario en el sector construcción de acuerdo al PVPC COVID-19. Bien, para este mes contamos con ofertas. Les voy a dejar el link para que puedan ustedes consultar directamente con el encargado. Sí, comentarles que si es que desean obtener un solo programa, se les va a emitir un certificado digital que es por 30 horas académicas a nombre de la empresa BMC Team. Si desean obtener los 2 programas, se le emite 2 certificados. Cada certificado se le emite por 30 horas académicas, que sería un total de 60 horas, a nombre de la empresa también BMC Team. Los beneficios con los que pueden contar son, van a obtener el material de las presentaciones, el vídeo de la presentación, por si es que no pudieron ingresar a las clases anteriores, pues van a poder descargarlos y ver en el momento que ustedes consideren y tengan libre. Pues no, se les va a también dar material complementario y comentarles que los certificados, como ya lo había comentado, son de manera digital, incluido el material adicional, serán enviados a su correo electrónico en un máximo de 7 días calendario. Bien, continuamos con la ponencia. Si es que alguno tuviera alguna consulta, lo puede hacer por el chat y al final se estará respondiendo las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con su ponencia. Ok, de igual forma, si alguien quisiera en este momento comentar algo, alguna experiencia o tiene alguna consulta, es totalmente bien recibido. Entonces,
algunas de las cositas que vamos a ver a continuación ya está relacionado un poquito con la gestión de riesgos en seguridad. Y yo les comentaba que, pues, para que nosotros tengamos un éxito, o por lo menos que logremos alcanzar objetivos que sean adecuados, evitar accidentes en una organización, y que nuestras herramientas de gestión funcionen, es fundamental que exista esto, el liderazgo en seguridad. Tú puedes tener el mejor sistema antifatiga del mundo, puedes tener pues los mejores proveedores pues el sistema de despacho que tiene pues la detección del bostezo, del parpadeo de la persona. Entonces puedes implementar muchas cosas en tu empresa, pero si tú no trabajas en el liderazgo, olvídate, por más que inviertas en tecnología, en lo que sea, van a continuar existiendo accidentes. Entonces ahora vamos un poquito a ver la parte ya de las herramientas de gestión que nosotros vamos a emplear en la industria minera para controlar los riesgos, ¿no? Que ya esto viene, pues, como les digo, soportado por la base de la implementación de lo que viene a ser el liderazgo, ¿ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros con la gestión de riesgos? Entonces, la gestión de riesgos va a estar relacionado, pues, con administrar cuáles son los posibles daños hacia, o las posibles pérdidas no deseadas, obviamente, en una organización, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer para identificar a aquellos agentes o aquellas situaciones, aquel contexto que podría generar daños hacia nuestra empresa, hacia los trabajadores, eventos no deseados en líneas generales, ¿no? ¿Cómo es que nosotros controlamos? Entonces, la gestión de riesgos va a estar amarrado, pues, desde que se realiza el mapeo, la identificación de cualquier aspecto que pueda influir en forma negativa en cuanto a la seguridad, hasta el control y el seguimiento continuo de estos. Entonces, cuando nosotros gestionamos riesgos, estamos hablando de gestionar aspectos que podrían ser desfavorables en nuestra organización por estar asociados a posibles pérdidas. Ahora, ¿para qué gestionamos nosotros riesgos? Por supuesto, pues para evitar que suceda estos eventos no deseados, ¿no? Sin embargo, existen estrategias para hacerlo. ¿Cómo es que nosotros lo ejecutamos? Por supuesto, esto viene sobre una sólida base, ya lo hemos conversado de liderazgo en seguridad, pero ahora vamos a ver las estrategias concretas. Entonces, una de ellas viene a ser la estrategia de gestión, administración de riesgo a través de los niveles de riesgo que nosotros tenemos, que va a estar relacionado pues desde priorizar, pues cuáles van a ser aquellos eventos que nosotros vamos a atender con mayor premura. Y esto va a depender de los niveles de riesgo al que nosotros hemos llegado o que hemos evaluado. Por ejemplo, acá nosotros observamos que existe una escala de riesgos que va desde el muy bajo hasta el muy alto. Es una escala que se ha establecido y que de acuerdo a esto va a estar asociado a algún tratamiento que se le vaya a dar, ¿no? Tenemos también asociados algunos calificativos, por ejemplo, aquellos que van a ser considerados muy bajos, bajos o medio, pueden ser aquellos que incluso podría llegar a tolerarse de cierta forma en la organización. Sin embargo, aquellos que están en niveles alto y muy alto son aquellos que no se puede lidiar, no se puede negociar o no se puede continuar con la actividad, ¿no? Entonces, en base a eso van a existir estrategias en las cuales nosotros podemos evitar, podemos transferir el riesgo, podemos aceptarlo o podemos reducir. Entonces, en base a eso nosotros vamos a actuar. Entonces, vamos a ver que se puede aceptar si es que se cumplen algunos criterios de aceptación de riesgos, y vamos a observar pues que en otros casos podemos adoptar otras opciones. Ahora lo vamos a anotar con las siguientes diapositivas, ¿no? ¿Cómo viene a ser el proceso de gestión de riesgos? Debemos primero entender el contexto bajo el cual se dan. Como siempre he comentado, si es que nosotros queremos administrar adecuadamente nuestros riesgos, van a estar estos asociados a peligros, ¿no? A todo aquello que puede causar un daño. Debe existir, por lo tanto,
la capacidad de identificar adecuadamente los peligros, de poder contextualizarlos dentro del proceso, de poder entender cuáles son nuestros actores principales, las áreas, los procesos involucrados, cuáles van a ser las herramientas que se emplean para la producción, entre otros, ¿no? Entonces, primero pues se requiere realizar un mapeo, un diagnóstico base de qué es lo que se hace en la organización, cómo es que se hace, si es que nosotros producimos pues mineral, si es que tenemos un proceso de lixiviación, cómo es que se hace, cuáles son las etapas que se dan, cuáles son las energías involucradas, sobre todo, ¿no? A través de las cuales podrían existir fallas y estas podrían generar algún daño sobre la salud de los trabajadores o efectos no deseados en general. Entonces, las personas que se encarguen de realizar este diagnóstico, realizar todo este contexto, diagnóstico del contexto, va a estar conformado por un grupo multidisciplinario. Por eso es que siempre se involucra también representantes de los trabajadores, porque son ellos los que van a estar presentes en el día a día y conocen cuáles son los aspectos que pueden, pues, que pueden generar daño, ¿no? Entonces, hay que también tener la capacidad de identificar los peligros. Por supuesto que si tenemos nosotros en el ambiente de trabajo profesionales que no tienen la experiencia necesaria o no están acompañados de personas que tengan ya un background acerca del proceso, no van a poder observar los peligros. No es lo mismo que una persona nueva ingrese a una organización sin conocer el proceso, sin conocer ningún aspecto y trate pues de identificar fallas. Si no conozco yo qué es una válvula, no conozco que este equipo depende del otro, no conozco, por ejemplo, ¿no? Si yo antes de mi formación en minería, si antes de mi formación en minería yo me iba a ver un talud, yo lo que veía era un cerro, o sea, no veía ahí fallas, no veía ahí discontinuidades, no veía un macizo rocoso, no tenía la capacidad siquiera de sacar un análisis básico de ello. Sin embargo, ahora pues que ya tengo una formación, yo ya no veo un cerro como antes veía, ¿no? Yo veo discontinuidades, veo ahí posibles fallas, veo una falla planar, circular, ya mi mente es otra. Entonces, por eso que las personas que se encargan de identificar los peligros tienen que ser un equipo multidisciplinario, como les comento, y tienen que tener la capacidad técnica también de poder identificarlos, de poder analizarlos en el tiempo. Entonces, también adicionalmente, cuando ingresamos personas que son nuevas a una organización, por ser nuevas, por tener ese temor de recién ingresar, tienen mayor capacidad de identificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo entraba a subterránea con mis supervisores y ellos pasaban por un lugar, pasaban por el otro y seguían de frente. En cambio, yo les decía, ingeniero, mire, por acá esto está suelto, esto es así. Ah, no, 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 eso está mal. Entonces, miren, una persona que ya tiene tiempo en la organización, ya ve cosas que, por ejemplo, en un momento le puede haber llamado la atención, pero con el día a día ya pierden esa percepción. Por eso que equipos multidisciplinarios conformados pues por personas con mucha experiencia, por personas que sean muy curiosas, por miembros del comité, por supuesto, nos van a apoyar a que nosotros realicemos una adecuada identificación de peligros, ¿no? También la evaluación de riesgos tiene que ser realizado pues acorde con las posibles consecuencias, y esas posibles consecuencias van a estar asociadas también a ojos entrenados, a personas que ya tengan experiencia en ello. Por supuesto, pues que las personas que están en formación siempre pueden participar, pero tienen que ser bastante asesoradas, ¿no? Y lo digo porque hay muchas personas en formación que están presentes también en esta sesión. Y los controles de riesgo, tener el enfoque que se debe tener para el control de riesgos. Muchas oportunidades que en las empresas nos enfocamos mucho en el I+C, cómo hacer adecuadamente la evaluación. No, que acá la probabilidad no es 12, la probabilidad es 3, la severidad no es 4, puede ser 5. Entonces, realmente invertimos un tiempo bastante amplio en detalles que nos van a llevar a obtener un número, sí, que es importante, sí, para saber, pues, nosotros priorizar, para saber dar seguimiento a qué acciones vamos a tener, pero nos olvidamos a veces de la importancia que es la implementación de controles y cuáles son los criterios para implementarlos. La gran mayoría de empresas vamos a ver su identificación de peligros, evaluación de riesgos, sus formatos de I+C, y tienen ahí como control, capacitación, formación, toma de conciencia, tienen como control, implementación del EPP. Entonces, ¿dónde quedó la jerarquía, ¿no? De controles? El eliminar,
el sustituir, los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último los CPP, ¿no? Entonces, si es que no seguimos nosotros un enfoque de jerarquía, de controlar los riesgos de manera adecuada, muy probablemente pues vayamos a caer en el simplismo, ¿no? Que es aquello que no nos ayuda realmente a la organización y que no va a atacar cuáles son los peligros y por supuesto que pueden conllevar a que nosotros continuemos sufriendo accidentes, ¿no? También puedes implementar y mantener los controles, dar un seguimiento. La otra vez estaba en un grupo de WhatsApp con colegas donde decían, ¿alguna vez han tenido una matriz de seguimiento de los controles? Y muchos decían que no. Entonces, si es que no tenemos herramientas de gestión donde podamos mapear cuáles son todos los controles que yo que yo he propuesto dentro de una matriz IPERSE o dentro de una evaluación de riesgos, y no le estoy dando seguimiento en el tiempo a ver si se cumplió o no, entonces olvídense. Y en muchas oportunidades pasa esto, que el IPERSE, que debía ser un documento vivo, un documento que lo tengamos todos los días y que realmente nos ayude a nosotros a gestionar nuestros riesgos, termina siendo un tedio que simplemente está pegado para cuando venga Sinermin, para cuando venga Sunafil, y ahí queda, ¿no? Que ni siquiera pues hemos observado si durante el año cumplimos o no. Cuando ya se viene la auditoría, oye, ¿el IPERSE se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver, pues entonces se va, se repisa, el IPERSE fue emitido hace 10 meses, vemos que habíamos planteado para este peligro asociado a un riesgo mediano, habíamos establecido pues implementar de repente escaleras que sean pues certificadas, ¿no? En vez de que sea una hechiza. Hasta el día de hoy, ¿se hizo o no se hizo? No se hizo. De hecho, ni se dio seguimiento a los controles de riesgo que nosotros habíamos propuesto. Entonces, esto pasa muchísimo. Y realmente la gestión de riesgos va mucho más allá de llenar un IPERSE, de llenar un ATS, va hacia hacerlo adecuadamente en el día a día, cuáles son los peligros que están expuestos a los trabajadores y darle un seguimiento a los controles adecuados que se hayan propuesto, ¿no? Y también, pues, por supuesto, que va a estar asociado a el grado de voluntad que tengan las personas para cumplir los controles que nosotros hemos propuesto, ¿no? Yo le propongo a la persona, vamos a usar de ahora en adelante respiradores, porque los niveles de vapores están por encima del límite máximo permisible, vamos a hacer esto, esta estrategia, bueno, están cerca al límite máximo. Entonces, si yo me gasto pues más de 100 soles entregándole al trabajador su respirador, sus cartuchos para vapores, y el trabajador se lo va a sacar a cada rato, el trabajador lo va a dejar tirado, que me ha pasado muchísimo cuando empezaba mi trabajo. Entonces, olvídense, ¿no? La inversión que nosotros hacemos no va a tener un fruto adecuado, por eso va también un pilar de la supervisión adecuada hacia esto, ¿no? Ahora, vemos también lo siguiente, que viene a ser una de las primeras herramientas de gestión, va a ser lo que es el IPERSE, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, que viene a ser el corazón del sistema de gestión, ¿no? Que va a ser un proceso sistemático para que nosotros podamos identificar los peligros en los ambientes de trabajo, seguir un procedimiento adecuado para evaluar los riesgos a través de una guía donde se tiene pues una matriz que puede ser de 4x4, de 5x5, dependiendo. Usualmente nosotras usamos de acuerdo a la 0.24, nuestra matriz de línea base y también nuestra matriz IPERSE continuo, donde nosotros vamos a identificar cuál va a ser la probabilidad de que pueda suceder un evento no deseado en base a índices de frecuencia anteriores o en base a experiencias anteriores en nuestra empresa. Y también vamos a tener un nivel de severidad asociado a el posible evento no deseado que nosotros que estamos gestionando por evitar, ¿no? Entonces la combinación de esta probabilidad con la severidad nos va a dar un nivel de riesgo, ¿no? Y por supuesto pues que dentro de esta elaboración de esta matriz donde van a estar los procesos, van a estar identificadas las áreas de trabajo, las actividades, los puestos de trabajo, asimismo como todos los peligros asociados a cada una de las actividades, cuáles son las posibles consecuencias y cuál es el nivel de riesgo, van a estar los controles, ¿no? Y va a estar ahí establecida también, de acuerdo a la 0.24 en el IPERSE de línea base, va a estar ahí establecido cuáles han sido tus controles para eliminar, cuáles han sido tus controles para sustituir, de ingeniería, administrativos y equipos de protección personal, ¿no? Y luego, por supuesto, la evaluación del riesgo residual, que en otra sesión muy probablemente se va a tocar también estos temas, ¿no? Entonces,
para comentarles un poco a aquellos que, a ver, Carlos Melgar me dice sobre la matriz de seguimiento. ¿A qué me refiero, Carlos? Gracias por tu intervención. ¿A qué me refiero con la matriz de seguimiento? Mira, nosotros tenemos una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que debemos realizar de manera obligatoria de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo al Decreto Supremo 024 y su modificatoria al 023 del Ministerio de Energía y Minas. Entonces debemos tener estas matrices donde se mapee, se identifique cuáles son los peligros a los que están expuestos los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo, de acuerdo a las actividades que realizan. Y adicional a ello tenemos que establecer el nivel de riesgo, si es un riesgo alto, si es un riesgo bajo, un riesgo medio, y por supuesto tenemos que establecer cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a implementar desde la organización para evitar que suceda esto, ¿no? Por ejemplo, si es que uno de los peligros que se tiene va a ser, digamos, roca inestable, va a ser un macizo rocoso que pueda estar en malas condiciones, el riesgo puede ser, digamos, si estamos en una profundización, de repente estallido de roca, puede ser caída de rocas, ¿no? Podemos ponerlo así. Ese va a ser el riesgo, la potencial consecuencia. El nivel de riesgo, o sea, cuál va a ser el nivel de impacto posible que se puede generar, yo le puedo poner muy alto, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de caída de rocas, puede suceder en un colapso de una zona de la labor minera, puede suceder aplastamiento, muertes, y de hecho ya ha habido mucho. Entonces, lo más importante que viene ahí al costado, viene a ser los controles, y dentro de ello, asociado está la matriz de gestión de controles, o la matriz de seguimiento a los controles. Entonces, esa matriz de seguimiento a los controles va a ser un documento donde nosotros tengamos ordenados los peligros, los riesgos o potenciales consecuencias, el nivel de riesgo asociado, el control que yo he decidido implementar, quién es el responsable, quién debería ejecutarlo, cuál es la fecha máxima en que debería ejecutarlo y darle seguimiento al menos mensualmente, dependiendo. Si tu riesgo es muy alto, tú no vas a esperar a 6 meses para ver si se cumplió o no. Los que sean riesgo alto, deben ser atendidos de forma inmediata o lo más pronto posible. Entonces, es por eso que se usa mucho la jerarquía de riesgos también, ¿no? Poner un nivel alto, muy alto, medio, bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque yo voy a atacar con mis recursos, voy a ir en contra de aquellos que me representen un mayor nivel de riesgo. Entonces, por eso es que lo coloco yo en una matriz de control de riesgos, donde yo identifique, como les comento, ¿no? El peligro, la posible consecuencia, el nivel de riesgo asociado, si es bajo, medio, alto, muy alto, y también pues poner ahí quién va a ser responsable de asegurar que se ejecute el control que he propuesto, cuándo debería implementarlo y cada cuánto le voy a hacer seguimiento, ¿no? Entonces, muy probablemente aquellos pues que sean riesgos bajos, muy bajos, yo le vaya a hacer un seguimiento quizá cada 3 meses, pero aquellos riesgos que son muy altos, de inmediato gestiono que eso se solucione y en los días ya debería estar solucionado. Si es un nivel medio, quizá le haga un seguimiento mensual. Entonces, eso es una matriz de control de riesgos, a eso me estaba refiriendo. Y esa matriz de control de riesgos va a derivar a partir del IPERCE. Y es muy importante esta matriz de control de riesgos porque su mismo nombre lo dice, está evidenciando o está dándole seguimiento al cumplimiento de controles, la matriz de seguimiento de controles, perdón, creo que me he expresado de manera inadecuada hace unos minutos. La matriz de seguimiento de controles está asociada pues a dar seguimiento al cumplimiento de aquellas medidas que yo he propuesto para solucionar posibles daños, ¿no? Para evitar posibles daños. Entonces, eso sí o sí lo tenemos que tener, adicionar al IPERCE como un documento súper vivo, que esté a la mano siempre y que sea solucionado en su gran mayoría, ¿no? Nosotros deberíamos tener un más del 90% de cumplimiento de este tipo de matrices. Ahora, el SARS-CoV-2 se debería identificar como un peligro en el IPERCE y sí, de hecho, la gran mayoría de empresas mineras que yo tuve la oportunidad de dictar las herramientas de gestión de riesgos aplicados a lo que viene a ser el COVID-19, a la enfermedad COVID-19, cómo se han modificado las herramientas de gestión de riesgos de acuerdo a este nuevo contexto, ¿no? Y sí debe estar identificado ahí. De hecho, la mayoría de empresas ya las matrices lo tienen
para imprimir listo ya cuál es el peligro, el SARS-CoV-2, el riesgo pues que viene a ser de contagio por el virus, cuáles son las posibles consecuencias, el nivel de riesgo muy alto, cuáles son las medidas que se van a tomar, desde los exámenes médicos, los protocolos de distanciamiento, el uso de algunas sustancias para la limpieza. Entonces, lo que se aconseja siempre que tengamos, sobre todo, que realizar pues los IPRC continuos que nosotros realizamos en el día a día antes de iniciar la labor, es que los formatos que vienen de la empresa ya tengan incluido ya esto, porque todos los días vamos a identificar el mismo peligro que está latente hasta el día de hoy, pero lo que sí cambiaría van a ser los controles adicionales, ¿no? Porque los generales, como el examen médico previo a que tú puedas subir a la operación, ¿no? Para detección del COVID, de la COVID, y entre otros, son algunos generales, pero aquellos específicos que están en tu área de trabajo, como distanciamiento, como barreras físicas, entonces eso sí debería colocarse, ¿no? Pero sí, efectivamente, de acuerdo a tu pregunta, y te agradezco por ello, Roy, Santi, te agradezco por esta pregunta, sí debería identificarse como un peligro. ¿Por qué? Porque es un agente que podría causar daño a la salud del trabajador y que está en contacto con él o en posible contacto con él en su ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que se hacen las pruebas que nosotros tenemos, algunos son a nivel serológico, algunos son a nivel ya molecular, algunos son también a nivel que viene a ser superficial, los que se hacen a través de los deditos, pinchando, que se me fue la palabra. A pesar de que nosotros tengamos ello, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, y definitivamente una persona que puede haber ingresado con una prueba simple, con un resultado negativo, podría tranquilamente ser portador, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Y por ahí, ya Marco Rojas me pregunta algo, voy a atender esta preguntita, ¿sí? Buenas noches, consulta. En minería se encuentran diversos tipos de peligros. ¿Existirá algún inventario de peligros que nos pueda recomendar para minería para poder usarlo como guía? Existen múltiples matrices de inventarios, pero sí existe uno que está asociado mucho a la tabla SCAT. De hecho, si luego de ello me pueden comentar por interno a través del correo que les brindé al inicio o al final, donde se tiene ahí un listado de peligros tipo que se utilizan, ¿no? Hay muchas matrices, hay muchas empresas que integran sus matrices o implementan sus matrices para que puedan pues desarrollar un estándar acerca de los tipos de peligros que existen, de acuerdo también a la resolución ministerial, la 050 del 2013, también ahí tenemos, no sé si ustedes se acuerdan que esta viene a ser, ¿cuál va a ser? Tiene ahí en este documento son los formatos referenciales para lo que viene a ser la implementación de los controles de acuerdo a el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ahí uno de ellos viene a ser que te dan modelos para hacer IPRC, y dentro de los modelos que te dan para hacer IPRC también te establecen tipos de peligros. Entonces, si ustedes quieren desarrollar listados de tipos de peligros de manera más desarrollada, hay fuentes de información que se suelen emplear. Hay también una fuente de OSHA, del Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos, donde establece ahí, y para minería también existe un listado de ellos, que lo podemos usar como referencia, ¿no? Entonces, podemos encontrar uno en la resolución ministerial 050, la clasificación, como en otras bibliografías como las que le acabo de mencionar, ¿no? Pero sí, de acuerdo a la tabla SCAT también asociada a ellas, existe un listado de peligros y que lo va a clasificar, ¿no? Peligros físicos, peligros locativos, peligros químicos. Entonces hay distintos tipos de clasificación biológicos, entre otros, mecánicos, entre otros. ¿Ya? Ya, Marcos, muchas gracias. Entonces continuamos por acá con los que les comentaba. Nosotros en minería tenemos que hacer, pues de acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, tenemos que hacer un diagnóstico inicial acerca de lo que viene a ser los peligros en el ambiente de trabajo. Y este diagnóstico debe ser renovado de manera anual. Esto se llama el IPRC línea base. Entonces, esta herramienta de gestión que se ejecuta de manera obligatoria al menos una vez al año o cuando exista algún accidente o un incidente peligroso,
o cuando haya una modificación en el proceso, en las actividades. Entonces, esto es un documento guía, un documento que tenemos que tener en las labores mineras expuesto para que todos los trabajadores sepan cuáles son los peligros generales que existen en su ambiente de trabajo y cuáles son los riesgos, consecuencias que ellos podrían sufrir, y también cuáles son los controles que deben aplicar o los controles que como organización hemos implementado para evitar ese accidente. Adicional a eso, tenemos la obligatoriedad antes de una tarea de ejecutar el IPRC continuo, que viene a ser un documento en el cual consignamos cuáles son las personas que están realizando la tarea, quién está autorizando, y también vamos a tener ahí cuáles van a ser los niveles de riesgo asociados a los posibles peligros que vamos a tener y sobre todo qué medidas vamos a tomar en esa jornada para evitar los accidentes. ¿Cuál es la diferencia? Que el IPRC línea base es un documento general que es como una foto durante este instante de cómo están las operaciones y lo voy a actualizar al año. En cambio, el IPRC continuo es mucho más detallado, va en el día a día y está asociado a las condiciones que pueden ir cambiando, ¿no? No es lo mismo que yo ejecute una labor cuando he iniciado enero, que la ejecute en junio, cuando de repente ya algunas cosas se modificaron en la fase, se modificaron en el tajo, y pues ya los peligros van variando, ¿no? Entonces, esa viene a ser la diferencia entre el IPRC línea base y el IPRC continuo. Por acá me dice Jan que él ha ingresado y ha estudiado a la universidad, ha estudiado geofísica, pero le interesa la seguridad, tiene varios cursos de seguridad que me recomienda para centrarme en el grandioso mundo de la seguridad. Muy bien, Jan. Yo te voy a responder al final, por favor, porque si no me voy a ir un poquito del tema. Y por acá, Dani, pero te voy a responder, descuida. Por acá Dani me comenta que si le podría brindar una aclaración entre cómo se interpreta la legislación que indica el IPRC es por puesto de trabajo. En minería y construcción he notado que es por actividades, donde sí he visto que se realiza por puesto es sin hidrocarburos. Bueno, lo que pasa es que en realidad lo que te da la norma, tanto lo que viene a ser rubro de construcción, de minería, es un ejemplo de cómo tú podrías implementar y qué items como mínimo debería tener tu IPRC, ¿no? Por ejemplo, acá en la 024, no sé si por acá lo coloqué después. No, en la 024 vamos a tener nosotros la siguiente estructura, ¿no? Vamos a tener proceso, actividad, tarea, peligros, riesgos, ¿no? Por ejemplo, no vemos la figura de que el Ministerio de Energía y Minas haya consignado ahí un ítem que diga puesto de trabajo. Sin embargo, en hidrocarburos sí, en la 046 sí existe esto. Entonces, esto viene a ser una guía. Ahora, si tú me indicas cómo se interpreta, simplemente ellos han seguido un enfoque distinto, un enfoque en el cual identificas por procesos, por tareas, pero no han mapeado dentro de su estructura los trabajadores que estarían involucrados a estas tareas. Sin embargo, yo aconsejo siempre que a este IPRC que nos propone lo que es el reglamento de minería, le insertemos una columna adicional que indique puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando un trabajador ingresa a la organización, debemos darle una información acerca de cuáles son todos los peligros a los que está expuesto. Entonces, si yo lo tengo mapeado por actividad, tendría que hacer lo siguiente: identificar todas las actividades que están asociadas al puesto de trabajo y ahí recién pues poder hacer un filtro, ¿no? Digamos que yo tengo dentro de un proceso 1, 20 actividades y están involucrados 3 puestos de trabajo. Yo tendría que decir al puesto 1, ¿qué actividades le corresponden? Le corresponden estas 4. Entonces, estos 4 van a ser los asociados a sus peligros. Es muy tedioso. Es por eso que es mejor tener un enfoque desde el puesto de trabajo, porque nos ayuda a identificar por cada trabajador a qué peligros podría estar expuesto, qué riesgos o qué consecuencias podría sufrir a raíz de la exposición a estos peligros. Entonces, si bien es cierto tanto lo que es el reglamento en construcción como el reglamento de seguridad para minería, no te está dando ahí dentro de su estructura lo que viene a ser una columna donde indique puesto, eso no exime a que tú puedas hacerlo, no te restringe a que tú lo puedas hacer. Si tú retiras de ese formato items, o sea, tú por ejemplo, la jerarquía de riesgos, tú no la quieres seguir o no la quieres evidenciar a través de ese formato, lo eliminas.
viene lo que viene a ser una supervisión, viene una FIL y quiere revisar, o Sinermin, o en realidad sucede un accidente de trabajo y quieren revisar tu IPRC y no tienes pues la estructura del IPRC adecuada, vas a tener problemas. Entonces tú puedes aumentar cosas, pero retirar cosas de este formato que te da la energía, el Ministerio de Energía y Minas, no. Entonces el enfoque simplemente es que le han dado otro matiz, le han dado el matiz por proceso, por actividades, que es un poco más general. Dani, pero en realidad yo aconsejo mucho lo que viene a ser insertar la columna por puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, Leonardo me dice en qué momento dejamos de utilizar el ATS y te estás alentando un poquito que ya vamos a llegar ahí. Entonces, vamos a ver que acá pues les comentaba un poquito acerca del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, donde nos da pues el IPRC de línea base de acuerdo al anexo 8 y también pues nos va a hablar del IPRC de línea, el IPRC continuo, ¿no? Entonces acá lo que le mencionaba, ¿no? El IPRC de línea base va a actualizarse cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, herramientas, en la forma como se realiza el trabajo, cuando ocurran incidentes peligrosos también, o cuando haya cambios en la legislación incluso, ¿no? Y en toda labor en que hay que tener una copia del IPRC de línea base, como les comentaba, incluso en labores de profundización, donde hay lluvia no, donde hay desprendimiento de agua, hay infiltraciones, ahí también bien protegidos en los periódicos murales, pero se deben tener estos mapeados y a la vista de los trabajadores, ¿ok? Vamos a ver acá, el IPRC de línea base, como les comenté, tiene cuál es el equipo evaluador, tiene quienes lo aprueban y tiene este perfil, ¿no? De actividades, tareas, riesgos, evaluación de riesgo, jerarquía de control, la reevaluación de riesgo para tener nuestro riesgo residual, su acción de mejora y responsable. Incluso nosotros le podemos poner fecha, le podemos adicionar fecha en que se va a ejecutar esa acción de mejora, ¿no? Entonces le podemos añadir, pero no quitar. Y acá nuestro formato de IPRC continuo, donde vamos a consignar cuáles son los trabajadores que van a estar presentes y también pues cuáles van a ser las actividades que vamos a tomar en cuenta. Y de acuerdo a la 050 también formatos referenciales, pero que en tema de minería lo vamos a usar muy poco, a menos que seamos contratistas mineras, que posiblemente sí lo necesitemos. En cuanto a lo que viene a ser el ATS, viene a ser una herramienta de gestión que también va a determinar pues cómo se hace un proceso de trabajo de manera segura y mediante qué, mediante el mapeo de los riesgos potenciales y también la identificación de los controles, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos actividades no rutinarias que no estén identificadas en el IPRC de línea base y no cuenten con su permiso de trabajo seguro, con su procedimiento escrito de trabajo seguro, me estoy equivocando, vamos a implementar un análisis de trabajo seguro. Entonces, ahí Leonardo pregunta, el procedimiento escrito de trabajo seguro, Sati, tienes razón. Ahí Leonardo me pregunta, ¿en qué momento se deja de utilizar el IPRC por el ATS? Entonces, nosotros cuando tenemos pues actividades que sean poco usuales, que sean no rutinarias, que impliquen riesgos a los cuales el trabajador no está expuesto de manera usual, ahí es donde nosotros optamos por implementar adicionalmente un ATS, pero ojo, no es que se deje de usar el IPRC de línea continua, el IPRC continuo. El IPRC continuo de todas maneras se continúa usando antes de cada actividad porque de acuerdo a la norma está estipulado de esta forma, pero adicional a eso haces un procedimiento más detallado de cuáles son los paso a pasos que tú vas a hacer en una tarea para evitar un daño. Ahora, esto es cuando hay actividades no rutinarias, porque si las actividades fueran rutinarias, Leonardo, lo más probable es que como existe este riesgo, debería existir un procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, ¿cuándo se hace un procedimiento escrito de trabajo seguro? Cuando nosotros tenemos riesgos que son a partir de altos en adelante. Ahora, si tú para un riesgo medio quieres hacer un procedimiento escrito de trabajo seguro, también lo puedes hacer para asegurarte de que el paso a paso que tenga esa labor sea hecho de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros, pues, para alguna actividad no rutinaria, digamos que un trabajador normalmente lo que hace va a ser realizar, pues, como una labor de vigía, ¿no? Va a ser realizar una labor de vigía, de dar paz, etcétera.
pero ahora pues el personal que realiza movimiento de material no está presente y si se requiere personal que apoye pues retirando, digamos, material de la vía con una pala, o se requiere que haga algún esfuerzo físico. Y eso no está dentro de un procedimiento escrito de trabajo seguro, no ha sido contemplado dentro del IPRC continuo al iniciar la labor, entonces se tiene que hacer un análisis de trabajo seguro, ¿no? Porque es una actividad no rutinaria, no le corresponde muchas veces a él puede estar capacitado para hacerlo, pero no lo suele hacer regularmente, entonces quizá puedan optar por hacerlo, siempre y cuando cuente con esta herramienta de gestión de riesgos, ¿no? Siempre y cuando no haya también un procedimiento escrito de trabajo seguro. Y por acá está, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el nombre de la tarea? ¿Cuáles las personas que lo ejecutan? Las firmas, con qué equipo se cuenta, con qué herramientas, los pasos de la tarea, qué peligros podrían estar asociados, los riesgos, las medidas preventivas y los responsables. Y por supuesto el supervisor del trabajo, el supervisor del área, con la fecha y sus firmas, ¿no? Y por acá tenemos también lo que ya llamábamos el procedimiento escrito de trabajo seguro, que está asociado pues a un paso a paso que nos indica cómo vamos a hacer el trabajo de manera correcta y segura, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, hacemos este procedimiento. Y este procedimiento va a tener una estructura. Y por supuesto que todas estas herramientas de gestión deben ser difundidas al personal y se debe capacitar. Esta es la estructura de un procedimiento escrito de trabajo seguro. Si yo tengo algún peligro que está asociado a un riesgo alto dentro de mi matriz IPRC, de línea base, por supuesto que sí o sí tengo que generar un procedimiento escrito de trabajo seguro. Por ejemplo, si yo soy conductor dentro de mina, de camionetas, yo me encargo de transportar al personal, y se ha evaluado dentro de la matriz IPRC que una actividad que se desarrolla eventualmente viene a ser el cambio de llanta en ruta, digamos que se pinchó una llanta, es una actividad pues que para nuestra evaluación tiene un riesgo alto, ese cambio de llanta, digámoslo así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que implementar un procedimiento escrito de trabajo seguro para el cambio de llanta. ¿Qué personal va a estar asociado? El conductor de la camioneta. ¿Qué equipo de protección personal debe tener? Lo que es el equipo de protección personal específico se detalla ahí. También puedes detallar el general, ¿no? Zapatos, guantes de seguridad, lentes, casco, actualmente mascarilla o respirador, lo que tenga. Y equipos, herramientas, materiales, de repente va a usar la gata, va a usar llaves Stilson, no sé, etcétera. Y el procedimiento, el paso a paso, ¿no? Primero, el trabajador baja de la camioneta, es bien detallado, ¿eh? Porque incluso dicen el trabajador se estaciona, pone freno de mano. Paso 2, baja de la camioneta, se asegura que esté en un terreno firme. Paso 3, pone los tacos y conos. O sea, es un procedimiento que te indica el paso a paso, incluso de algunos movimientos. Cuando es por temas de ergonomía, incluso te dice qué movimientos puedes hacer con el tronco, qué no. Entonces es bastante detallado. ¿Qué restricciones debería tener? Por ejemplo, el trabajador no puede dejar el vehículo encendido mientras hace el cambio de llanta, digamos, ¿no? Hay restricciones también, ¿no? O no se puede dejar el vehículo en zonas que estén en pendiente, o pedirá ayuda en ese caso, por ejemplo. Y recordar pues que ahí va a ser preparado por el supervisor del área, va a ser revisado también por gerente del área, aprobado también por el gerente de seguridad y el gerente de operaciones, ¿no? Vamos a tener por acá que usualmente nosotros empleamos esta herramienta de gestión de riesgos, que es un permiso que se debe firmar antes de ejecutar el trabajo, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, lo que llamamos el PETAR, que es un documento pues que de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería debe ser firmado por el ingeniero supervisor del área y por el jefe del área donde se realiza el trabajo, ¿no? El ingeniero que supervisa la labor también. Entonces, todo titular de la actividad minera nos dice que va a establecer estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo, tales como espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales a 1,50 m, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos en instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos, otros trabajos valorados como altos dentro del IPRC. Por ejemplo, acá, muy probablemente por el tiempo no voy a poder explicar cada uno, pero había un documento que dentro del IPRC
va a tener probablemente valores elevados, ¿no? Entonces ahorita le voy a mostrar en minería normalmente cuáles son cuáles son estas actividades que podrían tener un nivel elevado de riesgo, ¿ok? Entonces voy a compartir otra pantalla con ustedes. A ver si se me da bien. Entonces, miren, normalmente muchas empresas mineras tienen pues sus riesgos más significativos mapeados. Los llaman los intangibles, nuestras reglas de vida, nuestros riesgos críticos. Entonces, ¿cuáles son aquellos riesgos a los cuales sí o sí les vamos a prestar atención? Por ejemplo, acá en esta lectura te ponemos algunos de ellos. El OTOTO, que está relacionado al bloqueo y etiquetado de fuentes de energía para evitar que personas puedan entrar en contacto, ¿no? Y acá te dicen cuáles son los controles críticos, ¿ok? Que debemos tener, como aislar, bloquear los circuitos, personal calificado, identificación de las fuentes de energía, aislamiento y bloqueado, pruebas de arranque, entre otras. ¿Y qué preguntas de verificación vamos a hacer? Otro de ellos tenemos los trabajos en espacio, bueno, acá lo siguiente, ingreso a áreas restringidas sin autorización, donde exista señalización de que el área es restringida, ¿no? Acá hay preguntas de verificación y acá hay controles críticos. Trabajos con tuberías de HDP, que tiene pues como objetivo establecer lineamientos para los riesgos cuando se hace trabajo con este tipo de tuberías, ¿no? Y se utiliza controles como permiso escrito de trabajo de alto riesgo, por supuesto, porque es un trabajo crítico. ¿Por qué? Porque es un trabajo considerado de alto riesgo, de acuerdo al IPRC. Por eso requiere sí o sí un PETAR. También vamos a tener pues vigías, vamos a tener alturas máximas de apilamiento de tuberías de HDP debido a la gran dimensión que tiene y que pues de entrar en contacto desmedido con el terreno o no tener un control podría dañar a los trabajadores. El ingreso a espacios confinados también son espacios donde el nivel de ventilación es escaso y donde también el nivel de movimiento de la persona puede ser también escaso, ¿no? Los niveles de ingreso de aire, los open hall, donde hay aberturas en el piso, remoción de barandas, donde hay también terrenos que puedan ser sensibles. Entonces eso puede ser uno de ellos. Trabajos con explosivos, trabajos con sustancias químicas, trabajo con izaje de cargas o cargas suspendidas, también viene a ser considerado dentro de estos riesgos críticos. Vamos a ver trabajos en altura, trabajos con energías móviles, circuitos energizados, también excavaciones y zanjas Blue Stake. Esto en muchas empresas, sobre todo de Open Pit, se va a tener en cuenta debido a que cuando en minería a cielo abierto existen estructuras que son muy grandes, tú lo puedes poner en zonas donde en adelante las entierras y pues donde en adelante ya no se vayan a hacer labores, ¿no? De repente en un botadero vas y colocas ahí una gran tubería de metal porque ya no la vas a usar y pues lo vas a colocar ahí, una estructura, y la entierras. Pero con el tiempo, eso tiene que quedar registrado en un sistema, porque con el tiempo, quizá con los años, sucede algo y quieren realizar una excavación en esa zona. Entonces tienen que identificar si es que haya quedado un hazard o un peligro enterrado. Trabajos en caliente, operación de equipos pesados, livianos o móviles también. Entonces, esto, por ejemplo, para una minera viene a ser sus riesgos críticos. Y así, ¿por qué para ellos es crítico? Porque dentro de su IPRC el nivel de riesgo resulta alto. Puede ser que para otros no sea crítico, ¿no? Puede ser que en otras empresas no lo hayan considerado de esa forma, ¿ok? Entonces, no sé si estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, espero que sí. Voy a detener la compartición, voy a volver a compartir. Y entonces estos van a ser pues los permisos escritos de trabajo de alto riesgo. Tienen esta estructura, ¿no? El área, el lugar, la fecha, la hora de inicio, final, número de permiso, qué trabajo se va a hacer, qué ocupación tienen los que están involucrados, su nombre, cuál es la firma de inicio, la firma en el terminal, cuáles son los equipos que están usando, las herramientas, el procedimiento y finalmente la autorización, ¿no? Del responsable del trabajo, del jefe del área, y encargado, y también el supervisor encargado del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver que una última reflexión
de parte de BMC y de parte mía es que implementemos la seguridad como una filosofía de vida, ¿no? En el día a día. Es uno de los desafíos y retos que nosotros tenemos. De hecho, me acuerdo que en quinto ciclo un profesor nos preguntó a todos, acá uno por uno, ¿no? ¿Qué es la filosofía, qué es la seguridad para ti? Son normas. ¿Qué es la seguridad para ti? Es mantenernos bien, bienestar. Había muchos conceptos, ¿no? Pero en realidad es... va a depender de cada uno, pero lo que se pretende es que sean principios que rigen tu vida, ¿no? De repente lo puedes llamar como un valor, yo lo llamo como una filosofía de vida, ¿no? Son aquellos lineamientos que rigen tu actuar y que están bastante interiorizados, ¿no? Básicamente ese es el mensaje final que les quiero enviar. Y por acá estaba leyendo una preguntita antes que me olvide. Me dice por ahí Roy, ¿qué pasaría, por ejemplo, que puso el conductor en esta vía, va a cambiar el neumático y va a realizar el procedimiento escrito de trabajo seguro o un ATS, pero no cuenta con las firmas de superintendente, supervisor y etcétera? Procede a realizar el trabajo. A ver, el procedimiento escrito de trabajo seguro es un documento que se genera de manera como estándar. No quiere decir que cada vez que yo vaya a hacer un trabajo que sea de alto riesgo voy a hacer un PETS, no. El proceso es el siguiente, yo tengo mi IPRC, dentro de mi IPRC de línea base identifico algunos peligros que tienen un riesgo alto, muy bien. Entonces esos peligros que tienen un riesgo alto, yo le voy a implementar controles definitivamente con la jerarquía de controles, pero adicional le voy a ejecutar un procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces yo lo elaboro como área de seguridad en concordancia con el área operativa y se lo entrego a todos los trabajadores y les entreno. ¿Para qué? Para que en adelante ejecuten ese trabajo de manera segura, ¿no? Entonces, en realidad, ya se contaría para ese tipo de trabajo que viene a ser el cambio del neumático, ya se contaría con un procedimiento escrito de trabajo seguro, si es considerado de riesgo de nivel alto, ¿no? Y ahora, si fuera en líneas generales, si tú tienes una actividad que vas a ejecutar para la cual se requiera la firma de tu supervisor y no la tienes, por ejemplo, una actividad no rutinaria, ¿ya? Que no tenga un procedimiento escrito de trabajo seguro. Pongamos que no exista o el trabajador no conozca de que existe un procedimiento escrito de trabajo seguro, entonces no puede realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización para realizarla, no tiene el buen visto del supervisor para realizarla y porque implica un riesgo para su seguridad. Porque se supone que tú estás ejecutando ello y te exige que tengas algún tipo de herramienta de gestión que no le estás manejando en ese momento, entonces se recomienda no hacerlo, detener la tarea y comunicar. Para eso tenemos dentro de Mina radios, tenemos celular, y hay la forma de comunicar de que venga de repente el área de mantenimiento a darte un soporte, que ellos sí tienen la capacitación adecuada para hacerlo, o quizá pues que venga el supervisor para que te pueda dar el buen visto, ¿no? Eso sería Roy. Sin embargo, no te voy a mentir, cuando yo he tenido trabajadores en ruta, he tenido, por ejemplo, conductores que han estado transportando material peligroso en ruta y han estado, digamos, entre Nazca y Arequipa, en zonas desérticas, donde han tenido que cambiar la llanta. O sea, lo han hecho, han llenado sus formatos y no han tenido ahí un supervisor que lo firme y lo han ejecutado. Pero cuando hablamos nosotros dentro de Mina propiamente, siempre existen medios de comunicación para que se pueda, pues, acceder a que tengas el buen visto garantizado de tu jefatura, de tu supervisor, en este caso, o para que te den el auxilio necesario, ¿no? Eso sería cómo se debería ejecutar. Y hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo cuando nosotros entramos a trabajar en industria minera. Hay oportunidades en las cuales las inducciones son tan tediosas. Yo misma, que soy de personal de seguridad, realmente la inducción la última que yo pasé, realmente tediosa, entonces dejé pasar por alto varios aspectos y cuando fui a campo me comentaron, oye, no te puedes acercar a ese talón, ten cuidado, mira cuánto de distancia está. Dije, disculpa, me dijeron, ¿no has llevado inducción? Sí, sí he llevado. Entonces léete el reglamento, o sea, así en una me dijeron porque son cosas que sí o sí tienes que saber. Entonces tengan mucho cuidado de eso cuando ingresen a cualquier labor de por sí, por responsabilidad de cuidarse a sí mismos a cualquier empresa, ¿no? Pero cuando estás en industria minera es más crítico todavía, ¿no? Te observan un accidente y ha sido por cosas que tú no has cumplido el reglamento, entonces mucho cuidado con eso. Y ahora ya Marcos nos dice que en el área de mantenimiento pueden existir diversos tipos de trabajo, diferentes de manera diaria. Deberían generarse procedimientos escritos de trabajo seguro específicos para cada tipo de mantenimiento. Y si es nuevo, no empezar hasta que se cuente con ya.
Muy bien. Si es que hay distintos tipos de trabajo de mantenimiento, tendríamos que evaluar el nivel de riesgo. Si es que todos tienen un nivel de riesgo elevado, acuérdate cuando yo emito o cuando yo elaboro un procedimiento escrito de trabajo seguro, cuando la labor que voy a realizar tiene un riesgo alto. Si yo dentro de mi per se he identificado que esos peligros están asociados a un riesgo alto, muy alto, entonces sí, pues voy a tener que elaborar un procedimiento escrito de trabajo seguro. De lo contrario, podría yo elaborar un hiper continuo diario y dejarlo ahí, ¿no? Sin embargo, sí, para cada tipo de mantenimiento tendrías que elaborar un procedimiento, perdón, siempre me equivoco en esa terminología. Sí, tendrías que elaborar un procedimiento para cada uno de ese tipo. Y ahora, si es que es nuevo, no empezar hasta que se cuente con el procedimiento. Sí, si es que es un tipo de mantenimiento nuevo, con mucha más razón ahí. Tú tienes que generar el procedimiento escrito de trabajo seguro, difundir, capacitar, poner a prueba a los trabajadores y ahí recién que se genere ese tipo de trabajo de mantenimiento. Con mucha más razón aún si es un procedimiento nuevo, un tipo de mantenimiento nuevo, donde vayas a realizar la apertura de nuevas válvulas, vayas a utilizar algún tipo de herramientas nuevas. Sí, tendrías que hacer primero tu procedimiento, capacitarlo y ahí. ¿Cuál sería una diferencia principal entre un procedimiento escrito de trabajo seguro y un estándar operativo? Muy buena pregunta. Los estándares operativos te indican los lineamientos bajo los cuales se ejecuta una labor, ¿no? Digamos, un estándar operativo para que tú puedas realizar un mantenimiento, tienes que contar con tales herramientas, tienes que efectuar algunos ajustes de la siguiente forma, asegurarte de que tales pernos estén acá, etcétera, ¿no? Pero en el procedimiento escrito de trabajo seguro, en cada, tú vas a, primero es que es bastante detallado, es el paso a paso del paso a paso. O sea, es a prueba, como me dice muchas veces mi jefe, hagámoslo a prueba de bobos, de personas que, pucha, pues no, se les hace súper difícil leer, que se hace súper difícil comprender, entonces hagamos el trabajo a prueba de una persona pues que no comprenda mucho, hacerlo de manera sencilla y que te indica pues de manera muy detallada, ¿no? Si tú vas a, por ejemplo, posiciónate sentado, asegúrate cuando estés sentado que estés lejos de un talud, asegúrate que la espalda la tengas recta, que no agaches, porque si agachas te puede generar pues algún tipo de contusión. Entonces se involucran varios aspectos, es bastante desarrollado. Esa es la diferencia y que contempla más aspectos de seguridad, ¿no? Los estándares operativos, hay algunos de ellos que sí consideran aspectos de seguridad detallados, pero yo diría que el procedimiento escrito de trabajo seguro es mucho más detallado aún. Viene a ser eso, y por supuesto que por ley, tu procedimiento escrito de trabajo seguro tiene que tener digamos, este formato, ¿no? Si es que viene una institución a realizarte la fiscalización, viene lo que viene a ser o Sinermin, el SUNAFIL, sobre todo SUNAFIL, y te pide pues tener los PETs, te va a pedir esta estructura como mínimo. ¿Ya? En cambio, los estándares operativos, de acuerdo a ley, de acuerdo al reglamento de seguridad, no tienen una estructura fija. Entonces, no sé si tienen alguna consulta más, porque de lo contrario, podríamos acabar la sesión. Y de igual forma, siempre estamos a través de BMC o me pueden encontrar a través de LinkedIn. Si tienen alguna consulta o les puedo apoyar en algo, este es mi nombre, Mirna Cachay.